Don José, ¿cómo me le va? Ah, solamente está el saco de Don José. Don Duber, ¿cómo me le va? Solo está la silla de Don Duber. Se mantienen por allá corriendo nuestros amigos de Nos Cogió la Noche. Bienvenidos todos ustedes, qué placer, qué rico que tanta gente que nos ve en este programa en todas partes del mundo. Estoy sorprendido, cada vez nos escriben más. Dona Lili, ¿cómo está usted? Yo muy bien, Nacho, gracias a Dios. Don Germán Mendoza, ¿cómo muy bien, remató Nacho. su fin de semana? ¿Bien? Sí. Ese sí no convenció. No, porque, sí, no fue muy pues iba a difícil. contar, lo que pasa es que los televidentes dirán, no les importará eso, ya que ¿para qué nos cuenta eso? No, estuve de trasteo, entonces no es como mucho descanso que digamos, uno se agota mucho haciendo eso. Sí, señor. ¿A usted cómo le fue? Me fue muy bien, Nacho. Sí. Gracias a Dios estuve. Vea, ¿sabe qué? Me fui a visitar Santa Rosa de Osos. Mm. Los ¿Y qué paisajes, nosotros tenemos unos paisajes tan lindos, Sí. una naturaleza, tanto para disfrutar y digamos que a veces se nos pasa como ahí. Sabemos que están ahí, sí, Santa Rosa de Osos es muy lindo, muy bonito, pero como que no nos tomamos el tiempo de ir, visitar y reconocer que tenemos muchísimas cosas para hacer en nuestro territorio. Así que fue un fin de semana bien provechoso. Doña Yasmina Valle, ¿usted cómo le fue en Muy su fin de bien. semana? Increíblemente bien. Igual en el municipio de Caldas sigue lloviendo muchísimo. No, tranquila, que es en todas partes. Qué cosa tan impresionante. No, pero es que yo al rato sí estoy por creer que Caldas tiene el hueco de la Ruana, porque qué llovedera. Pero no, todo muy bien y haciendo ejercicio también con mi papá. Muy bien, desde el frío Patterson nos escriben por allá. John Freddy Marín está en el frío Patterson. Desde Tuluá. Oiga, ya hasta de Cali nos dicen que en el kilómetro, ¿qué fue que nos dijeron? Kilómetro 18. En el Sí. kilómetro 18, no sé, Estamos averiguando eso, Nacho. están deforestando de una manera impresionante, nos dicen nuestros amigos del Valle del Cauca, de Cali, nos dicen también muy preocupados, aquí también los tenemos a ustedes y empezaremos a hacer muchas indagaciones de este rincón de Colombia que es bien bonito. Bueno, señores, vamos a empezar con la información. Está como enrarecido el país, ¿ah? Está como maluco, no está como bueno, ¿sí, Lili? No, el país está muy bueno, lo que está muy maluco es tanta pelea política, Nacho. No, pero yo le voy a decir por qué no está bueno. Mire, por ejemplo, dato que enseguida pues, me imagino que Duber nos lo va a corroborar. Bueno, Marquetalia, desde Lima, Perú. Ginny Chiquina, desde Perú. Le decía eso porque Duber nos lo confirmará enseguida, pues las muertes, los homicidios en Antioquia pues se dispararon. Sí. Este problemita con que ya todo el mundo ya como que no entiende ni sabe si son disidentes, si son paramilitares, si son BACRIM, si son las FARC. Estaba leyendo muchas personas que me escribieron este fin de semana y la gente ya como que no entiende cómo ¿Qué tenemos es? catalogado a todo el mundo. Ya lo había saludado don José, pero a su chaqueta. La chaqueta O sea, que a mí no me da pena saludar, entonces yo saludé, hola chaqueta de José, hola silla de Duber. Hola, chaqueta, Sí. ¿cómo estás? Ah, hola chaqueta, ¿cómo está? Nacho, y lo que usted dice, o si es lo que dice el profesor Juan David Escobar, que la disidencia son los 60 jefes que se beneficiaron del proceso de paz. Sí, porque el No resto sabía sigue uno, pero igual. José, por lo que leí de todas las personas que me escribieron, qué ambiente tan enrarecido, tan maluco, ya no sabemos si, pues cómo diferenciar quién es malo, quién no es malo, quién es guerrillero, o sea, qué diferencia hay entre un paramilitar y un delincuente. Yo pienso que ninguna, y también soy un convencido que lo mismo pasa, que diferencia hay con un guerrillero y un delincuente, ninguna. Ninguna. Pero empezamos como a catalogar todo. Es cierto, Nacho, y como que distorsionamos el tema entre los buenos y los malos. Aquí ya no es que sean buenos y malos, sino que son guerrillos, son paracos, son de derecha, son de izquierda, ¿no? Como Son- si fueran menos malos. Es y correcto, si como si quieren unos los fueran otros. buenos, los otros fueran malos, no, nada. A los Pipe. ambos. Claro. Todos. Claro, los buenos son los buenos y los malos son los malos, independiente que sea Persona guerrilla, que haga paramilitar, ese tipo de izquierda, cosas derecha no puede ser bueno. O bandas ningún otro factor criminales. adicional. Pipe Álvarez está en Miami. Feliz semana, Pipe. Así buenos trancones de los buenos. Nos cuestionaban unos estudiantes desde España. Nos estaban viendo en España. Sí, entonces un grupo de colombianos estudiantes que están allá muy juiciosos, preparándose. Y entonces vieron el pequeño debate que hicimos aquí en la mesa acerca de las drogas, cuando dijimos que si legalizarla, que no legalizarla. Entonces dijeron que hablamos mucho, pero como que no concluimos, que había que pelear. Y me pusieron a pensar y me tocó contestarle y decirles, yo pienso que esa es como la razón de ser de nosotros los periodistas, es preguntarnos muchas cosas
Obviamente con este asunto pues hay unas normas, pero parece ser que todas estas normas o todas estas leyes no están funcionando. Entonces nos cuestionamos muchas cosas. Sería la respuesta que le doy a mis amigos de la Universidad EAFIT, que están por allá en España. Sí, señor. Nos preguntamos y habrá que hacer un gran debate y tener a, no sé, al gobierno muy concentrado en esto. Porque es Nacho, que pero- mucho se en muchos dice. casos nosotros no somos quienes para Ah, no. No. dar las conclusiones de los temas o decir cuál es O sea, la... esa es la idea, dejar el debate Es abierto y que las correcto. personas Claro, decidan. claro, Y que porque ellos es que si también se nosotros... concienticen y se pongan a pensar en ese tema, porque Claro, no es si solamente nosotros nosotros. concluimos, Lina, es como si tuviéramos la verdad última revelada, palabra. absoluta, ¿no? Cada quien tiene su verdad, por eso hay cantidad de opiniones sobre el mismo tema. Y en eso de las drogas, pues en eso sí que hay opiniones, muchísimas, y todas son respetables. Entonces, ¿qué es que lo que yo dije es la verdad, repito, revelada? No. No. Una posición, un punto de vista, pero hay otros que también tienen su argumentación y son respetables. Concluir Bueno. en esos temas es muy complicado. Muy complicado. Don Duber, usted posee problemas. ¿Por qué, Nacho? Muchos televidentes quieren, vea, por ejemplo, a Naria Sama desde Broward en Florida, desde Miami, desde Lexington, desde Inglewood, desde Londres, desde Cali. Quieren que usted dé la noticia en inglés. En inglés. Do you like? Nacho, me va a tocar hacer uso de esos cursos de inglés que promocionamos en Nos Ey, cogió en la Nos cogió noche. Sí, señor. Ay, ay, ay. Por aquí Tenemos Esteban la Posada, cancioncita. dale con Gilberto Tobón. ¿Acaso no hay más? No, hay mucho. Lo que pasa es que yo no sé por qué en las regiones somos tan cuidadosos para hablar. Y lo ve uno en Cali, en Barranquilla. Y el doctor Tobón habló y habló con su forma, Estilo. su estilo. Lo tendremos aquí el próximo miércoles. Vamos a hacer un pequeño análisis de los debates y propuestas que tienen los candidatos. De resto, les digo, no hemos podido conseguir a alguien que llegue y nos hable así como tajantemente. No, Puntual, no. Son como muy tímidos cuidadosos. y muy sí, generales. muy tímidos. Mire, y ahí está lo que hablamos de las drogas, poner de acuerdo a todo el mundo en esos temas, como en los invitados, pues muy complicado. ¿Usted se imagina uno preguntándole a todo el mundo, vea, ¿les parece bien este invitado? No, traemos los invitados y la gente considera si le parece o no le parece, si le gusta o no le gusta. Y además, mientras unas personas dicen que no les parece el doctor Tobón como invitado, ¿cuánta gente lo pide todos los días? Sí, señor. Entonces, hay que darle gusto a los que los piden y no traerlo tanto para los que no les gusta. Poner de acuerdo a la gente y darle gusto a todos, Nacho, qué complicado. Bueno, desde el mejor vividero del mundo, el municipio de Popayán, Cauca, la ciudad blanca de Colombia. Hermosa ciudad, ¿para qué? Pero bien bonita. Don Duber, Nacho. ¿qué pasó, hombre? ¿Por qué se nos están disparando los homicidios en Antioquia, hombre? Esto va a seguir siendo guerra de narcotráfico. Nacho, sí, hace unos días lo hablábamos, muy preocupante. En todo el departamento hay un aumento del 33,5% en los homicidios con respecto al mismo periodo del año anterior, o sea, hasta hoy, 16 de abril de 2018. Hay varios sectores, Nacho, del departamento, varios lugares donde el aumento pues, es más notorio. En el Bajo Cauca el aumento es de un 67%. Esto se debe precisamente a la guerra que allí vienen librando algunos combos, algunas bandas, el Clan del Golfo contra los Caparrapos, que recordemos que son mismos disidentes del Clan del Golfo, el mismo el ELN y por supuesto gado residual de las FARC, o sea, los disidentes. Las disputas se vienen generando, Nacho, en gran parte por tomar el control. Muchos quieren tomar el control de esos espacios que dejó las FARC y claro, en esa lucha pues están presentando todos estos homicidios. Tarazá y el Bajo Cauca sin duda son las dos regiones del departamento que más vienen sufriendo estos homicidios y la violencia de manera notoria. Pero Nacho, no solamente es cuestión de estos lugares del departamento, sino que en la ciudad también se está viviendo mucho esta violencia. Es muy crítica la situación, lo decía ahora, 33,5% de aumento en los homicidios. Y Nacho, pues recordemos que el departamento no tiene a su mando solamente un comandante de policía, sino que en el Urabá hay un coronel al cargo del Urabá. El Valle de Aburrá tiene el general a cargo de estos municipios del Valle de Aburrá. En el mismo Bajo Cauca también hay otra persona, entonces son varias las personas que están al frente precisamente de esta situación, muy preocupante. Yo estaba pensando por estos días, hombre, ¿será que la policía no tiene el foco claro?
¿O será que nos enredamos? Estaba pensando eso cuando leí esta noticia de tanto muerto y toda esta situación que tenemos y toda gira en torno al tráfico. Ya todo el mundo me dice, no hable de microtráfico porque eso no existe, ya es supertráfico de drogas en todas las ciudades. Macrotráfico. Sí, entonces uno como que no entiende ¿será que la policía y el ejército en toda esta guerra que vivimos con las FARC, como que se perdió el rumbo? No sabe uno, pues, porque la policía en últimas terminó combatiendo a las FARC, la policía, el ejército también, o sea, ahí había una cosa como enredada, todos contra todos. Pero Nacho, mire, a mí me preocupa algo más acá, creo que la policía y el ejército ha venido haciendo bien su tarea en muchos lugares. El problema, y vuelve y juega y lo ponemos nuevamente en la mesa, es la justicia. Se lo digo ¿por qué? Porque mire que esta mañana el ejército y la policía en conjunto salían en una rueda de prensa a anunciar la captura de 5 personas entre Ituango y Briceño, según ellos, pues disidentes de las FARC. Pero Nacho, estábamos montando la noticia precisamente para el programa y para el noticiero, cuando nos enteramos que de estas 5 personas, pues 2 de ellos habían quedado en libertad porque son menores de edad, o sea, están luchando contra la corriente. La policía, el ejército hacen bien su tarea, pero se encuentran con este tipo de cosas. De los 5, 2 dejados en libertad, hay pues 2 capturados importantes, alias Rojo, uno de los que domina allí en Briceño pues la cuestión de las extorsiones y el homicidio, pero estos 2 menores de edad también tenían o están sindicados, Nacho, de otros homicidios, y se supone que eran 8 los homicidios que se iban a esclarecer con estas capturas. Vamos a ver, quedó como en veremos. Bueno, seguiremos con este debate. Ningún candidato como que ha hecho una propuesta clara y contundente frente a la reforma de la justicia, ninguno. Yo no he visto, o sea, el señor Vargas dice que va a llenar el país de policías, muy bueno, listo, mientras más agentes tengamos, muy bueno, pero realmente ese sí es la solución, llenar esto de efectivos y poner un policía en cada esquina para, como dice Duber, capturar a una persona y a la media hora quede libre. Por Dios, este análisis lo vamos a tener que hacer muy seriamente en este país, así como se hizo en el gobierno de Uribe, un ataque frontal a la guerrilla, sí. En el de Santos se hizo un diálogo de paz. Vamos a tener que tener un gobierno que le dé un de frente a Lampa, pero no solamente es poner policía, sino de frente con justicia real y verdadera. Y si tocó llenar el país de cárceles, pues, ¿qué se va a hacer? Pero mire, por ejemplo, Nacho, eso dice, por ejemplo, el señor Vargas Lleras, que va a crear más cárceles. El señor Gustavo Petro sorprendió a muchísimos en estos días cuando decía que a las personas que robaban celulares, pues que eran jóvenes, que no se podían meter a la cárcel. Y mire lo que Duber está diciendo, menores de edad que son inmediatamente liberados, digámoslo así, dejados en libertad porque dicen pues son menores de edad y mire, tienen homicidios encima, entonces es donde uno dice, ¿son menores de edad para quién? O sea, para la registraduría porque todavía no les ha sacado la cédula, pero no son menores de edad para cometer homicidios, extorsionar, atracar, etcétera, etcétera. Por aquí me dice Andrés Castañeda que no me gustan las propuestas de Petro, me gusta mucho la ecológica, pero le voy a decir, en el resto yo no veo nada, pues, o sea, yo no lo he escuchado a él hablar contundentemente de cómo este país se lo está comiendo la delincuencia. Estábamos hablando de rehabilitación, de unos centros especializados, tal, pero por Dios, la cosa está a otro nivel ya. ¿Será que eso sí funciona? Sí, de gran magnitud. Muy bien el tema y le doy de una vez la noticia, pues porque estamos hablando de todo esto, de las personas que quedan en libertad. Entró quedando dudas, ¿sí vieron? Pero ¿por qué se lo digo, Nacho? Porque mire, este fin de semana en el sector La Esperanza del corregimiento de Altavista se presentó un ataque sicarial que dejó 3 personas heridas, una de ellas una mujer en embarazo. Según nos informaba el comandante de la policía, el general Oscar Gómez Heredia, esta mañana que estuvimos preguntándole por esta situación, pues todo indica que una de las personas o la persona que perpetró este atentado es un hombre que había sido capturado la semana pasada con un porte ilegal de armas de fuego. O sea, lo capturaron, fue presentado ante las autoridades, quedó en libertad y nuevamente allí en Altavista haciendo de las suyas. Entonces, por eso digo, la policía hace bien su trabajo, pero muchas veces la gente dice, en su desconocimiento, dice, no, es que los cogen y los dejan en libertad. Es precisamente la justicia, el sistema penal, el que no colabora, hacen su tarea, pero suceden cosas como estas. Sale uno del canal Cosmovisión y uno se pregunta, entonces hicimos un nuevo código de la policía, ¿para qué? Exacto. Usted sale aquí de la fiesta, la gente tomando en la calle, entonces, está bien, no estamos de acuerdo con muchas cosas,
Pero entonces, ¿para qué hacemos tanta norma y tanta cuestión si no las si no hacemos le cumplir? vamos a hacer Está seguimiento. prohibido, por ejemplo, vender cigarrillos menudeados. Vaya Pero- a ver que alguien... Pues hacemos una cantidad de... Y somos especialistas en hacer leyes, de las leyes, sobre las leyes y más leyes. Pero el problema de fondo no lo estamos atacando. Don José Fernando Gil, ese dólar sigue muy bien. Ese dólar, Nacho, sigue con su tendencia baja, aunque se recuperó en la jornada de hoy. Se recuperó un poco, entre otras porque el petróleo bajó en los mercados internacionales, gracias a que bajó también la tensión en un poco que se vive en Medio Oriente y hay anuncios de nuevos hallazgos también por esos lados de pozos petroleros. Entonces el petróleo bajó un poco, el dólar subió un poquito, hoy abrió a 2.703, cerró a 2.728, la TRM es 2.726. Hay una leve recuperación en el tema del petróleo al menos. En Cali tenemos una belleza Cambiario, de perdón. 15 años con más de 7 homicidios encima y en una entrevista mencionó que ya le gusta matar, nos dice ¿Vio? Torres Mauricio. Qué triste. Y vieron la de Maduro, que para fortalecer la democracia quiere tener 100.000 adicionales de estos cuerpos armados civiles. No. 100.000, lo dijo este fin de semana, que para fortalecer la democracia. Todas estas milicias urbanas. Uy, por Dios, Una se dictadura. va a va a volver quedar? todo un Sí. ejército Venezuela. Sí, señor, porque Qué ya cosa. gran cantidad de gente ha salido, imagínense toda la gente que va a quedar y va a quedar armada. Pues la verdad la gente que vive allá no vive muy contenta, Nacho. El gerente del metro estuvo aquí en nuestro programa, nos habló pues, muchas cosas bien interesantes. El metro vuelve a fallar el sábado. Seguimos con unas fallas bastante complejas. Lili. Vea, Nacho, precisamente a mí me parece que el tema del metro sigue siendo preocupante y yo lo decía acá y lo he dicho varias veces y también lo he manifestado con varios voceros del metro, y es que a uno le quedan varias dudas cuando se entregan las explicaciones, o por lo menos cuando nos dicen fallas técnicas, porque fallas técnicas, ¿a qué se refiere? Usted mismo lo mencionaba, el día viernes a las 6:30 de la tarde, después de que salió el gerente, se presentaron fallas. El día sábado se presentaron 2 fallas en diferente horario en el metro de la ciudad de Medellín, precisamente en el sur. Pero recuerden que él mencionaba el tema del sur, con un tema de una subestación de energía que de pronto estaba ahí, el tema de los rayos y demás, pero esta vez, y creo que si no estoy mal es la segunda o tercera vez que se presenta en el norte una falla. Esta vez se mencionaba que estaba prestando Caribe Estrella Caribe, y estaban fuera de servicio la estación Tricentenario, Acevedo, Madera, Bello y Niquía, no estaban funcionando. Más o menos la falla duró cerca de 20-25 minutos, ya se restableció el servicio, se dice que se está operando en toda la línea A, pero Nacho, yo insisto, al metro algo le está pasando, porque es que las fallas no solo se están presentando en el sur del Valle de Aburrá, sino que también se han venido presentando en el norte. Igual estamos esperando, ellos mismos los mencionaban, un informe que se ha pedido con una universidad donde se está analizando toda la problemática para ver realmente cuáles son los resultados de ese informe. Aunque todavía hay que esperar 5 semanas, la UPB, que es la entidad encargada, la universidad encargada que está haciendo estos estudios, pues manifiesta hasta el momento que la alta cantidad de descargas atmosféricas que se presentan en la ciudad pueden ser algunos de las causas, aunque también dicen que tiene que ver con el sobrevoltaje, lo que en ese día incluso preguntamos, que cómo era posible que el metro no tuviera En este momento me dice como Catherine, algo de protección. Está porque- fallando. Exactamente. Vea, Lina, usted es muy querida, pero en 30 años, ¿cuánto tiene el metro? 20 años. 24, algo así, 24, 25. 20, sí. 25, Oiga, ¿no? y pues apenas ahora empezamos a ver las descargas eléctricas, o sea, ¿será que entonces se Exacto. acumularon todas para estos días? 23 yo creo. Ya iba mi acotación. Hay algo distinto, Sí. Lina. Yo pienso que hay algo distinto, no podemos, porque es que Medellín siempre ha manejado este comportamiento y los rayos y todas las cosas. Y el creo cambio que climático y todo. en este año le dio estos 3 meses del año, pues se incrementó y fue atípico, Pues ¿no? es que, Nacho, por eso estamos esperando que la Universidad Pontificia Bolivariana, como bien lo acotaba Lili, aunque dicen que hay que esperar 5 semanas más para que acaben de dar los informes, pues que sea otra versión, digamos, como diferente, porque es que la misma pregunta que tiene usted lo tenemos todos, pues es que en Medellín el clima, digamos que ha cambiado, pero rayos siempre han existido, pues el voltaje, se sabe que si hay demasiada carga, cualquier equipo, no tiene que ser tan sofisticado como el metro, cualquier equipo colapsa, y uno diría que si el metro, teniendo la operabilidad que tiene, no tiene un protector de voltaje, pues lo tiene uno en la casa, no lo va a tener No, semejante pero eso es empresa. puntualmente en un solo sector y lo estuve averiguando. Además, aquí hay una persona que me dice algo
muy interesante y le quiero responder a don Juan Restrepo porque estuve consultando sobre el tema. Las fallas en todos los metros del mundo son frecuentes, no tienen nada de raro. El problema es que solo tenemos 2 líneas. Ahí donde está el asunto. Me decía un especialista que el metro de Medellín es demasiado básico, pues es complejo, pero es tan sencillo que no debería fallar, no tiene tantas líneas ni tantas cosas como las tiene el de Madrid, el de París, el de Londres, etcétera, etcétera. Nacho, y en años anteriores, pues dice uno que el metro sí fallaba, pero era algo que pasaba, pues, no, era muy difícil que uno estuviera dando ese tipo de noticias. Es más, cuando pasaba uno casi siempre buscaba el metro y preguntaba qué pasaba porque no era tan frecuente. Pero es que ahora nada más hagamos la cuenta del viernes al día de hoy, son 4 días y ha fallado 4 veces. Falló el viernes, falló el sábado 2 veces y falló hoy. Entonces es donde uno se pregunta, o sea, las fallas sí se pueden presentar fallas, pero fallas tan frecuentes dentro del sistema es lo que a uno le parece un poco preocupante, Nacho. Nacho, y lo que le decía del televidente real, acá por la 80 en realidad el proyecto debería ser de una línea de metro. En la 30 no debería bajar Metro Plus, sino otra línea de metro. El Metro Plus que están haciendo hacia Envigado y Itagüí no debería ser Metro Plus, debería ser otro par de líneas de metro. Y si tenemos esas fallas, lo absorben las otras rutas del metro y no hay mayores problemas. Lo que pasa es que aquí a veces nos ponemos a inventar pues con todos los tipos de transporte y ahí es donde se colapsan los medios de transporte. Elizabeth Bermúdez que sigue cerrado desde Caribe hacia Niquía en este momento. 5 estaciones que están cerradas. Acaba de poner el metro. Es importante tener en cuenta que mientras se evacúa el tren y se retira a los patios, pueden pasar algunos minutos y se suspende el servicio en algunas estaciones hasta que se habilite el paso de los trenes. No, me quedo en silencio porque algo raro está pasando. A mí me preocupa mucho porque yo estoy usando el metro todos los días. Algo raro está pasando. ¿Solo por eso te preocupa, Germán? No, me preocupa porque yo me voy a afectar, José, pues obvio. Algo raro está pasando. Algo raro está pasando. El gerente no quiso, pues fue muy prudente al comentar eso. El alcalde nos dio que él les cuente. No nos terminaron contando. Ay, por Dios. Germán Mendoza, ¿qué ha pasado a nivel nacional y con todo eso? Óigame, pues, entonces, la platica pues, de la JEP también ya estaba toda reparadita y organizada. Acuérdese, Nacho, que vamos a hablar hoy con el invitado del tema de los dineros, de los escándalos. Pues mire, el de la JEP, el tema del posconflicto, todas esas donaciones de países como Suiza, Suecia, y Noruega. También hay temas del Fondo Monetario Internacional, es decir, hay una cantidad de dineros y estar en la lupa de la Contraloría y de la Procuraduría este tema, porque es que aparecieron, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, una cantidad de contratistas y personas vinculadas con esto, manejando recursos, pagando coimas y funcionarios actuales de ciertas oficinas del Estado, del gobierno, cobrando esas coimas para entregar esos recursos, es decir, mire, ahí apareció la grabación del señor Marlon Marín, que es el sobrino de Iván Márquez, metido en ese asunto, y el señor tenía como digamos que un prontuario por temas de malos manejos, de irregularidades, ya se conocía antes, y sin embargo ahí está el señor, ahí apareció manejando recursos, buscando cómo comprar a funcionarios para que le adjudicaran contratos de vías, de acueductos, de todo lo que tiene que ver con el posconflicto. Terrible eso, Nacho, que eso del posconflicto que debe beneficiar a la gente, que se supone que eso lleve el desarrollo a las comunidades, lleve lo que se necesita para que no haya más temas, excusas para que aparezcan guerrillas, y resulta que comienzan a robarse la plata. Nacho, mal estamos. Grave esto y me imagino que están jalando un hilito y se saldrá toda la madeja y sabremos hasta dónde llega esto. Ahí vuelve la pregunta. Yo no sé por qué arranqué esta semana como descontextualizado con mi país. Entonces, como tienen un estatus, entonces el estatus, no, es un delincuente, por Dios, este tipo un pillo, cójalo y no le dé más vueltas. Y deberíamos tener una justicia express. Vea, pam, aquí están los testigos, las pruebas, esto, tú, y chao. Si es culpable, es culpable. Si no, pero entonces hay unos estatus como tan particulares en este país con todos estos delincuentes que... Sí, claro, Nacho, usted tiene razón. Y si se venden con este asunto de la JEP, pues para la JEP los procesos que se comiencen a manejar. Pero si en el medio del proceso aparece una prueba contundente, pues lo que debe hacerse, como se ha hecho en otros casos, es expúlselos de esa jurisdicción. O
O sea, pierde los beneficios, así como pasó con Justicia y Paz, Sí. pierde los beneficios. ¿Por qué? Porque hizo esto, aquello y lo otro, porque cometió tal delito, porque siguió delinquiendo. Simplemente yo creo que eso no requiere mucho tiempo. Simplemente compruebe que así fue y si hay pruebas suficientes, sáquelo de esos beneficios y que lo juzgue la justicia ordinaria y se acabó el problema. A mí me parece que no hay que darle tantas vueltas, estoy de acuerdo con usted. Bueno, seguiremos muy atentos y a nuestra televidente que decía que lo tuvimos, le preguntamos, ¿y qué nos dijo el gerente? No, pues estamos de malas, ha sido una racha extraña. Ya hay uno, pero no, pero es que venga, pero, diga la verdad, esto, ¿qué? No, Nacho, pero sí fue muy casual porque vea lo que él dijo y se justificaba mucho. Fue en la subestación de San Diego, manifestó él, Sí. daños hacia el sur. Pero ya ahora los daños son hacia el norte, como lo dice Lili. Entonces ya no tiene por qué ser esa subestación que él mencionaba. Raro Y el fuera de eso, asunto. porque si dicen fallas técnicas, más nunca se menciona qué tipo de fallas técnicas. Alejandro Quiseno me dice, Nacho, pero hay unos procesos a seguir y no se puede juzgar por los medios, no nos quejamos de la justicia, pero tenemos que dejarla operar. Pero es que está inoperante, don Alejandro, por Dios, estamos... Mire, nosotros aquí tenemos una denuncia gravísima. Un señor va y un padrastro mata a esta muchachita, queda comprobado, ya hicieron pruebas de semen, todo lo que le hizo a esta niña de 6 años, por Dios. Va 1 año y esta es la hora en que no ha salido un veredicto. Por Dios, don Alejandro, sí tiene razón. Aquí no podemos meter a la cárcel a todo el mundo porque sí, tal. Y esta pero Sí, nosotros no hay somos algo que jueces. está Una operando. celeridad, No somos sí. jueces para Son juzgar a nadie. contundentes, Nacho, creo que No debería debería haber ser la justicia así, ante tal contundencia, emitir un fallo, sin necesidad de un pero, proceso uy, por desgastante Dios, por la misma esta justicia. niña como la viola, la destruye, le hizo todo lo que le hizo a... Pero ¿sabe y qué es lo todo que probado pasa? no, ¿Sabe hay que qué es lo dejar que- que la justicia opere. Nacho, opere. Pero es que ¿Sabe qué es lo que justicia pasa con muy eso? garantista con los delincuentes. Sí, sí. Claro, ese fue el sistema penal acusatorio que nos impusieron acá. Nacho, ¿sabe qué es lo que pasa con eso? Que en esos casos que usted menciona y en otros, y sobre todo esos corruptos que hemos visto desfilar por los estrados judiciales, argucias que se inventan. Entonces, cuando no es que se enferman de todo, que Sí. incapacidades, que el abogado no llegó el día porque le dejó el bus, o que simplemente dilatan y dilatan los procesos, se inventan recursos tras recursos para ir dilatando el tema y se llevan años y al final no se sabe qué va a pasar con estas personas. Esos argucias, repito, que utilizan las defensas de algunos señalados de cometer ciertos delitos, pues son los que hacen que eso se vaya y se vaya eternamente y no se logre al final un resultado. A mí me parece que habría que revisar esa parte también, hasta dónde se acepta que una persona diga que no va que porque se le olvidó un papel. Sí. Como lo hemos visto, no, es que no traje el documento que sea falta, citemos para otro día. Y no citan para el día siguiente, citan para dentro de 15 días, 2 o 3 meses. No, Así y no se aparte porque es que finalmente todas estas personas, ya sean delincuentes públicamente o de los abogados, que en estos casos también hemos estado hablando de este señor malo, que en Que es plena malo. investigación, es muy malo, y en plena investigación y le siguen pagando su salario, le siguen dando todas las prestaciones que tiene o que tenía y las garantías que tenía por estar siendo funcionario de la Corte. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que uno en plena investigación y le siga dando como tantas dádivas y tantos beneficios a eso? Eso es lo que lo indigna a uno. Debería congelar salario al sueldo al Claro, menos. pues, sí. es que así cualquiera la comete y le sigue llegando su Vuelvo y chequecito digo, lo mes que me tras dicen los mes. estudiantes, se queda uno como, yo ahí me quedo pensando con lo que Pensando dicen, muchas pero- cosas, sí. porque lo están investigando, todavía no es culpable. Sí. ¿A quién? Sí. Lo que Por dice, ejemplo, lo el que de dice ese señor Janine, malo. pues, le deberían pues, frenar todo, ¿sí o no? Pero, Sí. pero lo están investigando. Bueno, Nacho, Pero lo por que- Dios, si la investigación puede durar 3, 4, 5 años, usted va a seguir Sí. recibiendo salario. Sí. No, por Dios, no nos quedan tan pendejos. Lo del salario sí, lo que pasa es que mientras, lo que dicen es que mientras no haya una condena, Sí. No se puede. pues es una persona que no ha sido condenada, es una persona que está en un proceso de juicio y tiene que ser vencido en juicio, como dicen los abogados, y ya cuando sea vencido en juicio y digan culpable por estas pruebas y la condena es tal, pues ahí sí podemos decir que la persona es... Pero venga, Pero entonces Germán, yo tengo una esta pregunta, persona tiene... perdón, cuando le hagan ya su juicio y lo declaren culpable en este caso hipotético, ¿él tendría que devolver todo el dinero de mes tras mes? Ese es un buen chiste para esta hora de la tarde. Ahí ese es el asunto, ahí es donde yo digo, ¿cómo para que unas cosas, sí es que está siendo investigado y es que todavía no es culpable y es que... Pero para la hora de entregar el dinerito, entonces ahí sí no. Yo tengo Acuérdense el pregunta, caso de los Germán. congresistas que al final no eran los dueños de la curul. Ah, sí. 3 años Hasta el último recibiendo. día ya se estaba terminando el periodo
¿Y van a devolver la plata? No, por supuesto. No. La pregunta es, ¿este señor Marlon tiene orden de captura? ¿Tiene alguna cosa o no? Mientras se investiga. No, se supone que el señor está ya en el proceso. La Pues, JEP. claro. No, en la JEP no sé, la verdad, no. Eso no tiene nada que ver. Simplemente lo acusaron, le dijeron que estaba haciendo guerrilla. esos malos Él está manejos en y el listo. proceso del posconflicto únicamente. Exactamente, pero no tiene nada, o sea, no tiene pero orden hasta de el momento captura. no hasta sé el en qué momento Como no. son todos, busca cómo meter. No, pero hay personas incluso incluir? que cuando ha habido Especiales, Tom. este tipo de escándalos, incluso hasta por menos, de una le dan la orden de captura y entonces venga, guárdelo mientras se le hace la investigación. Entonces ahí es donde uno empieza como, porque a unos sí y a otros Nuestro no. problema radica en eso. Sí. No tenemos una La justicia ni estratificación. eficiente, ni clara, es garantista. Qué problema tan complicado el que estamos viviendo, y la delincuencia nos está tragando vivos porque, como lo dijo el doctor Tobón, estamos en un país de economía de narcos, Un narcoestado. un narcoestado. Qué tristeza. A propósito de eso, Nacho, qué pena lo interrumpo sí, un segundo pero- ahí. Don José Guillermo nos decía que el precio del dólar no es por el petróleo, sino por el dinero de los narcóticos. En parte tiene razón Sí, lo que claro. dice don José Guillermo Henao, porque hay quienes sostienen que el dólar debería estar un 10% más caro de lo que está actualmente. Y esa sería la causa. Pero lo real de la caída puntual en el día de hoy fue el tema del petróleo en los mercados internacionales. Sí, pero sí tiene todo. Yo también lo leí y me quedo con el pensamiento de él. Un porcentaje importante hace parte de todo ese lavado de dinero que entra a nuestra economía. Los expertos dicen que fácilmente es casi un 10%, o sea, debería estar un 10% más caro, no en 2.700, sino casi sobre los 3.000 pesos. ¿Qué información me tiene, Lina? ¿Le cuento de la nueva propuesta empresarial que hay o le doy noticia? Lo que usted quiera. Listo, venga, Tenemos un entonces- invitado muy especial y vamos a tratar de entender por qué la justicia en este país no mejora. Bueno, entonces le voy a contar que 808 Empresarial es un nuevo concepto que está en la ciudad de Medellín. Consiste en oficinas para arrendar a precios competitivos. Son oficinas flexibles. Está ubicado en un punto estratégico. Está cerca a la estación Aguacatala del metro y cerquita a 3 cuadras del Metro Plus de Itagüí. Mire, son zonas con nuevos conceptos de servicio en adaptabilidad y flexibilidad. Lo mejor es que usted puede tener espacios disponibles. Tiene 68 espacios empresariales de áreas desde 35 metros hasta 600. Si usted necesita un espacio pequeño, lo consigue, y amplio también. 26 locales comerciales o de servicios de 32 metros hasta 81 metros. 177 parqueaderos. Tiene facilidad de acceso por la avenida 80, la Guayabal, la Regional, la Autopista Sur. Tiene también transporte público. Estación del metro de la Aguacatala a 750 metros. También estará cerca la futura estación del Metro Plus de Itagüí, la futura estación del tranvía en la avenida 80, y las múltiples rutas de buses son las que hacen de este nuevo concepto 808 Empresarial la mejor elección para tener ese espacio que todas las personas necesitan. Tienen los números de teléfono en la pantalla, nos pueden visitar y allí pueden tener toda la información. 808 Empresarial, el nuevo concepto de oficinas a precios competitivos en la ciudad de Medellín. A los televidentes que nos están preguntando por acá, tranquilamente el Mundial de Fútbol podría estar en riesgo. Si esto Sí. se agrava, por Dios, ahí podría, claro que pues estos gobiernos manejan una por un lado y la otra por el otro, pero Dos cosas muy distintas. yo sé Acuérdese que en sí, la época pero... de Mussolini, ¿se acuerda? Y cuando Hitler también hubo... Sí, no hubo dos mundiales de fútbol no hubo por temas de mundiales. la Segunda Guerra Mundial, el mundial del 42 y el del 46. Sí, o sea, hubo un pero mundial hasta el 38 y no luego en el sabemos hasta qué 50. punto se puede agravar lo de Siria, bien complejo. La respuesta Sí. de Rusia todavía no De se hecho, sabe. Nacho, algo del tema lo vamos a tener mañana en el programa acá. Perfecto. Don Ricardo Cela San Miguel, me gusta su comentario y me gusta es porque yo no sé qué nos está pasando a los colombianos y como que nunca en la vida vamos a poder trascender ni del señor Uribe y después era el señor Santos, o sea, nos vamos a quedar ahí, no estamos mirando para adelante. El señor Uribe estuvo en el gobierno hace 8 años, ya tenemos el gobierno del señor Santos. ¿Será que esta monotemática nos va a enredar y no nos va a dejar mirar a futuro? Porque estamos cayendo, o sea, se volvió monotemático el país. ¿Sabe qué, Nacho? Por estar mirando simplemente a estos dos personajes, se nos está olvidando y que están quedando por fuera otros personajes que están aprovechando todo lo que está pasando para tener, digámoslo así, la oportunidad de pescar en río revuelto, que los recursos se pierdan, que las cosas no se hagan, simplemente porque el país está polarizado, pero no estamos poniendo ojos
definitivamente donde tiene que ser la salud, la educación y todo. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Nacho, Uribe marcó la vida de detractores y benefactores. O sea, yo no sé qué va a pasar el día que ese señor deje de existir o se aleje de la vida pública, porque la marcó por completo. Diría yo que más de los detractores que de los... Y él sí se alejará de la vida pública. Yo Pues pienso si que se muere, sí, además que sí. No, pero sí. muchas personas, ese día les va a acabar el mundo. Sí, pero definitivamente, por ejemplo, usted mire, por ejemplo, en Medellín han ganado del Centro Democrático, nuestra alcaldía y nuestra gobernación. ¿Cómo así, Nacho? No, ¿Cómo? No. Pues que Representantes del Centro O sea, Democrático no, han ganado la o sea, alcaldía o la gobernación. El hemos gobernador no logrado es. deslindar. Uno sabe que Federico le hizo sus ojitos y era muy adepto a él. En fin, pero por Dios, o sea, sí se puede, y se puede por medio de elecciones. Claro. Se puede votar y lo podemos hacer, pero yo no sé en qué momento. Ya voy con su información. Bueno, le comento, Hoy estoy Nacho. como muy pensativo y me disculpan los televidentes porque estoy como triste Tiene con mi usted país. reflexión. No, y lo voy a sí, dejar un es que poquito estoy triste. triste con esta situación de tanto bandido. Sí, señor. Y cómo los tenemos a todos. No, este es el bandido A, este es el bandido B, este es el C, y cada cual tiene su estatus como distinto. No, todos son bandidos, todos son delincuentes, por Dios. Nachi, la cifra que yo le daba del No. año pasado de 22.000 capturados, solamente 1.800 judicializados, es una cifra ¿Y cuánto realmente reciben? escandalosa y No, preocupante. dude, que usted esté la dio suave, 240 y pico En de mil Medellín, fueron no, digo capturados en el Medellín. país. Ah, bueno, sí. Perdóneme. Con la del país Y es- judicializados 100.000. Y 10.000 tenían reincidencia de 5, 6, 7 veces. No, no está pasando nada, Yasmín. Vean, Nacho, le comento para que quede un poquito más preocupado, porque Alejandro Gaviria, el presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, envió una carta desde el mes de febrero al Ministerio de Salud y manifestando que había una falta de anestésicos como la lidocaína y la bupivacaína, utilizados para los procedimientos tanto odontológicos, obstetricios y quirúrgicos. Y él le manifestaba al ministerio que si no se toman unas medidas inmediatas, pues la crisis va a aumentar, porque obviamente son unos procedimientos que tienen como mecanismo de utilización para personas bastante delicadas. En este caso, estaban implementando incluso anestesia general a las madres que iban a tener a sus hijos y obviamente ese procedimiento no es el adecuado. Ellos dicen que este desabastecimiento de los medicamentos vienen desde el mes de febrero y todavía no se le ha dado solución. ¿O será que la política es buscar a ver quién es más malo? No, y lo digo porque usted reconózcale muchas cosas que hizo Uribe. Reconózcale a este presidente lo que ha hecho en infraestructura, porque es que tampoco, total. este presidente no se puede decir pues, que ha sido la debacle pasó en absoluta, no, ha hecho una cantidad de cosas en infraestructura importantes, ¿sí o no? Pero entonces, ¿será que hacer política es mirar lo malo y esperar a que salgan para que tengan 20 y 30 denuncias? Nacho, es que Ay, nada Nacho, nos es- gusta, ese es el problema. Sí, pero estamos patinando en eso. Pero por ahí dicen, y algunos dicen que tienen razón, que los expresidentes se deberían retirar. Sí. Sí, total. Bueno, hagamos una pausa. Tenemos un invitado bastante interesante y trataremos de entender con todos ustedes la situación de este país. Don Juan Guillermo, no, vaya y camine por Pacífico 1, vaya y mire Pacífico 2, no, sí, este gobierno alcanzó a hacer unas obras importantes, Nacho. remodelación de aeropuertos, lo invito a que vaya al de Santa Marta, sí. Los de acá Nacho, también, pero se les tenga hizo en inversión cuenta que importante. también muchas de esas cosas son concesiones. O sea, que no es precisamente el gobierno, sino Sí, que el pero- concesionó Pero se y hizo. otros son le los que lo metió están duro en haciendo. la Pero se infraestructura. hizo, sí. O sea, porque es que como que Santos Y, es el peor presidente que ha tenido obviamente hay que Colombia. tener en pues. cuenta que también se vendió a Isagen. O sea, todo tiene sus más y sus menos. Y si uno empieza a hilar delgado, llega y dice, hombre, carajo. Nos Pues quedamos Sí, en José, eso. pero no invitado, tanto. Por Vamos a eso, hablar José, con alguien. perdone Nacho, es que ahí donde volvemos a hablar de lo mismo. Entonces comienza usted a ver quiénes han vendido cosas y tiene uno que devolver y encuentra Lo que pasa es que hay que poner en una balanza Por eso, para ay, saber mencioname quién que no sirvió y estoy- quién no ahí sirvió. está. No, cada quién? presidente en la historia de un país hace cosas buenas y cosas malas. Claro. Simplemente que la política, como es tan dinámica, le encanta resaltar todo lo negativo, porque es que, ojo, al próximo periodo queremos nosotros. Pero Juan Fernando Jaramillo, abogado especialista en análisis político y de Estado,
nos está acompañando hoy en la primera mesa de opinión de Antioquia. Y me dijo, acá me deja preguntar al aire. Y le decía yo a usted que en qué momento los políticos nos metieron en su agenda, nos pusieron a hablar de lo malo, de lo bueno, uribistas, santistas, esto. ¿En qué momento el ciudadano del común se dejó enredar de esta manera y se nos olvidó la ejecución, las cosas hechas? En el momento, buenas noches Nacho, a usted, a toda la mesa y a todos los que nos ven y escuchan. En el momento en que buena parte de los colombianos consideraron que Juan Manuel Santos había traicionado a Uribe. Porque cuando uno se hace elegir con unas banderas, pero cambia las banderas en el camino ya de la ejecución del gobierno, digámonos con seriedad esto, hay dos comunicadores muy fuertes en el país, Sergio Fajardo y Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez es un monstruo para comunicar y deja ese estigma en Juan Manuel Santos por los 7 años y medio o 7 años, 8 meses que lleva. Frente a eso no hay nada que hacer, Ignacio. Le voy a decir una cosa, es que el santismo no existe, el uribismo existe. El uribismo es una posición ideológica sobre la estructura del Estado. Y el santismo es un grupo de amigos de Santos, pero no es una filosofía política del Estado colombiano. Me canto calladitos. No, yo estoy de acuerdo, santismo Sí. no hay. Eso está claro. Uribismo sí. Pero entonces en este momento usted me dice, Uribe, listo, centro democrático. Los liberales... No, hay gente que no está en el centro Los democrático, conservadores se Nacho, acabaron. y es uribista. O sea, aquí nada más quedó un partido con una fortaleza grande, el de Uribe. No, Porque es que el mismo Germán Vargas va a ir lo primero que hace es se retira de su partido, ¿sí o no? Cambio radical. O sea, los liberales no saben dónde están parados, los conservadores menos que saben dónde están parados. ¿En qué estamos parados políticamente? Es como la pregunta. Solamente con un señor que es el Uribe, expresidente Álvaro Uribe, con su partido Centro Democrático, y a ese le están... Y en 8 años crea 2 partidos y todo, Nacho. Y sigue usted tiene razón, arrastrando. es un Son monstruo. 12 años. Sí, ese señor es... Bueno, indudablemente es que, le vuelvo a reiterar, el concepto de la filosofía del Estado existe en el uribismo, no existe en otro partido. Existió en el Partido Liberal y en el Partido Conservador hasta el momento en que se constituyeron en partidos que recibían los puestos, le metían dinero, la operación Avispa, etcétera, etcétera. Pero el partido de Álvaro Uribe Vélez tiene una gran ventaja y es que la línea la tienen todos, los congresistas la tienen clarita para discutir qué tipo de Estado es el que requiere, en la visión del uribismo, el Estado colombiano. Bueno, yo sí quiero conocer el famoso término, y aquí lo hemos mencionado mucho, y es que la política es dinámica. Ese término de verdad que ha hecho que muchas personas incluso se alejen del término política y que no les interesa, digamos, mucho las elecciones, las próximas elecciones, entre comillas, porque dicen, no es posible que uno vea en semejantes campañas políticas en este momento el uno sacándole los trapos sucios al otro y apenas vaya a pasar la primera vuelta y vayan para la segunda, ese mismo que le enrostró la cantidad de cosas que usted quiera, enseguida va y le pide arrimadero porque es que yo me tengo que unir a este porque este es el que va a ganar, y de manera descarada y delante de toda la gente es como si nada hubiera pasado y los puestos se vuelven y se reparten como perro por casa. Lina, usted me está hablando de Roy Barrera y Benedetti frente al tema de Vargas Lleras. Pues sí, también se puede hablar Oiga, lo puntualmente de él. Benedetti es descarado, pues es sorprendente. escandaloso. No le cabe a uno en la cabeza. Sí. No. Sí, pero es que volvemos a una discusión de contexto de la filosofía política. ¿Usted qué filosofía política tiene para el Estado? La de los puestos, ¿Cierto? Entonces, pues, según como no la hay, Benedetti. y el Partido Centro Democrático tiene un líder que tiene filosofía política de Estado, entonces todos los congresistas tienen una línea. Los otros van en el juego de qué me puede ofrecer usted. El tema de la política es dinámica, eso es un absoluto irrespeto frente a la política porque le da patente de corso a la gente para traicionar, y la política debe tener unos mínimos de respeto con el que usted ha caminado siempre, con el que usted ha comulgado siempre y con los ideales que usted ha comulgado, pero eso se ha convertido en una frase muy común de los políticos para poder hacer transfugismo y negociar los puestos, que bueno, lo decía usted ahorita, Pues no Benedetti, tiene Pero es que de cierta Todo- manera, todo- es que lo de Benedetti nos sorprende, y además porque en algún momento lo hablábamos y uno dice, es que está bien que tengan sus puestos en la cabeza y todo eso, pero cuando hace una declaración ante un medio nacional y se refiere en tan malos términos
en este caso a Vargas Lleras, uno dice, ¿cómo es posible, no tiene sangre en los cachetes, que este señor vuelva y se le una a él tan libremente? Eso debería de castigarse también. Seguramente, uno revisando todas las redes yo estoy de acuerdo con que las redes son una cloaca muy tremenda, pues. Pero haciéndole seguimiento a los partidos, déjenme decirle que el Centro Democrático en las elecciones de Congreso, empecé a seguir a 2 o 3 personas del Centro Democrático que no son ni siquiera congresistas, pero son personas que en el Twitter se mueven fuertemente. Y pusieron unas fotos de personas que querían entrar al partido, querían ser candidatos a la Cámara de Representantes. Le hicieron tanto bullying que no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque consideraban ellos que no eran de la filosofía política del partido y que incluso habían traicionado anteriores partidos para ir a buscar solo una curul. Ese solo escenario muestra que hay contención en unos partidos que tienen claridad meridiana sobre lo que están buscando. Errado no, pero tienen una línea muy clara de lo que están buscando. ¿Y entonces usted qué piensa de Andrés Pastrana? Andrés Pastrana, lo que pasa es que Andrés Pastrana se junta con Álvaro Uribe por una razón fundamental, que es el Plan Colombia. Porque el Plan Colombia es el primer paso de la derrota de las FARC, el arrinconamiento de las FARC, y poner con tecnología de punta y pie de fuerza muy fuerte en las fuerzas militares, y es lo que hace el primer paso de la derrota, digamos que del arrinconamiento de las FARC, fue el Plan Colombia. Entonces eso lo une con la intención de Álvaro Uribe de ponerlos de rodillas ante la ley y de ponerlos a aguantar hambre y de ponerlos muy mal, porque las FARC estuvieron muy mal, Germán, antes de que se fuera. Pero usted sabe lo que ha Álvaro dicho Uribe. Pastrana de ÁlvaroUribe. ¿Perdón? ¿Usted sabe en los términos en los que se refirió Pues Pastrana? se refirió a un senador que se llama José Obdulio, que él nos iba a sentar allí. No, yo estoy hablando de la entrevista que le concedió al señor Jorge Ramos, donde habla directamente de acusaciones muy precisas. Es decir, ellos no se la llevaban bien y el señor terminó allá en esas toldas. Lo que yo digo es, ¿ahí no se aplica? Bueno, no, pues esa es una pregunta que tienes que hacerle a Álvaro Uribe o a Andrés Pastrana. No, Andrés Pastrana. Pero te voy a decir una cosa, yo no he visto a Andrés Pastrana en esta campaña al lado ni de Duque ni de Marta Lucía. Sé que Marta Lucía está allí y que está funcionando y que está caminando, pero no he visto a Andrés Pastrana al lado de ellos. Yo tengo una inquietud. En la historia de Colombia yo creo que nunca se había visto una oposición tan estructurada como la que tiene el Centro Democrático en cabeza del señor Álvaro Uribe. ¿Será que Colombia no estaba preparado para esto y por eso estamos como en unas diferencias tan grandes? Yo creo que sí, Ignacio, yo estoy de acuerdo con ustedes, que no estaba preparado porque nunca habían tenido una persona de las calidades y capacidades intelectuales como Álvaro Uribe Vélez. Mire, yo con Germán he tenido, digamos, hemos tenido orillas distintas en lo ideológico y nos hemos respetado siempre. Pero es indudable, y lo dicen los propios congresistas, escoger en 2 periodos por no darle la gabela a Álvaro Uribe, a Iván Duque como el mejor senador de la República, pues en 2 ocasiones seguidas, los propios congresistas, eso tiene mucho de largo y ancho. Pero no se lo dan a Uribe para no darle la gabela de que sea Uribe el que sea el mejor senador. Pero es indudable que Álvaro Uribe Vélez, la capacidad que tiene de ponerle orden a la bancada, es a las 3 de la tarde que inicia, es que yo he visto eso, Ignacio. Sí. A las 3 de la tarde se inicia la sesión, a las 3 de la tarde todo el mundo ahí. Nadie puede pararse de ahí y todo el mundo se para solamente al baño a comer algo y a volverse a sentar y hasta que no termine la sesión nadie para. Entonces, una bancada de oposición con semejante monstruo como Álvaro Uribe, que es un hombre con mucha capacidad de trabajar. Le hago otra pregunta. Hay veces en la vida en la que a uno X o Y expresidente o funcionario público a uno le resbala. El señor Álvaro Uribe tiene los que lo aman, pero los que lo odian a morir. ¿Por qué eso? Porque es que es un hombre de posición, no es un hombre de aguas tibias. Cuando un hombre de carácter crea odios y amores. Eso es como cuando uno está enamorado. Eso sucede así. Pregúntele a Yasmín. Eso sucede. La persona de carácter, mujer u hombre, que pone sus posiciones y no se le mueve de ahí,
La gente que está de acuerdo lo ama, la gente que no está de acuerdo lo odia. Bueno, o sea entonces- que en ese aspecto es completamente distinto a Fajardo, que es aguas tibias Pero para por casi Dios, todo. es que Uribe es un hombre no solamente diferente en eso, sino que es que Álvaro Uribe es un hombre estudioso, un hombre muy capaz intelectualmente. Fajardo es un hombre que es buen profesor de matemáticas. Algo que puede estar influyendo considerablemente, y le hemos hablado muchas veces aquí en esta mesa, es que todos estos muchachos, usted los ve, todos estos camarógrafos, toda la gente que está aquí son muy jóvenes. A ellos no les tocaron todos los retenes de la guerrilla en Tarazá, las tomas, los oleoductos, uno prendía el televisor y eran esos cilindros, uno veía esa Pescas guerra. milagrosas. ¿Sí o no? Era bien complejo. A nosotros nos tocó vivir ese y nos tocó también vivir la época de Pablo Escobar, que a muchos nos marcó. Uno se paraba aquí y veía explotar las bombas en Medellín. Nacho, la autopista Medellín-Bogotá cerrada de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Perdón, entre las usted dos usted no principales podía ciudades del subir país. aquí a la ceja, porque ahí Encontraba el se grupo. encontraban los grupos. Entonces le pregunto esto es porque entonces ve uno a una cantidad de jóvenes, que no son pocos, son muchos, que están apasionados con otro discurso, ¿sí o Sí, no? claro. Es por esto, porque no les tocó vivir lo otro. Eso es una parte, lo otro es que no nos digamos mentiras. El candidato Petro es un hombre elocuente, es un buen candidato. Es un mal gobernante, pero es un buen candidato. Para ser candidato es un buen candidato, porque es un hombre elocuente. Y eso engancha, y engancha un sinnúmero de millennials que andan por ahí mirando para el techo y pensando en otras cosas. Pero no es que estén pensando... Pero usted, ¿por qué descalifica a los que siguen a Petro? O sea, Y de No, yo cierta es que manera no son porque es todos que mirando para el millennials. techo es como gente que que está elevada. No, es que él me está hablando precisamente de eso. De los jóvenes. Pues yo le voy a decir una cosa. El grueso, una buena parte de los que siguen a Petro son jóvenes que apenas están comenzando una carrera universitaria. Obviamente la izquierda, una izquierda que entre radical y moderada, pero una buena parte que lo acompañan y que van buses a todos los municipios con guardia indígena son jóvenes. Yo no sé si usted los ha visto, Pero, Germán. ¿sabe? Yo pienso que más que estén mirando para el techo, es quizás jóvenes que no tienen contexto histórico. Y Entonces, como no por eso, tienen que le falta contexto estudiar, histórico, que es le falta correcto. estudiar qué fue lo que sucedió acá. Acuérdate que la clase de historia la sacamos del currículum. Pero No, ya es- volvió a lo que- ingresar, ya ya volvió a qué? ingresar. Ya, ¿para Juan, qué? Lo que usted está diciendo es que los jóvenes solo siguen a Petro, no hay jóvenes para No, no otros estoy candidatos. diciendo eso. Hay una parte. ¿Y los jóvenes que siguen a otros? No, una parte. No, yo conozco muchos jóvenes que siguen a Fajardo. Y lo tienen por convicción, porque es un hombre fresco, porque comunica bien, ¿sí? Y porque han considerado que esa opción en Medellín y en Antioquia les gustó. Sí, eso es una posición. Pero el tema de no conocer lo que sucedió en la época antes de llegar al Álvaro Uribe, donde en el 2002 teníamos 29.000 muertos en Colombia, para dejarlo después en 3.000 muertos, eso es otra cosa distinta. O sea, uno tiene que saber la historia para saber en qué estamos parados. No, cuando yo hablo de los milenios, estoy hablando de esos milenios que no están estudiando y que están pegados de la elocuencia de una persona como Petro, que vuelvo a reiterarlo, es un buen candidato. Puede que sea un mal gobernante, pero un buen candidato sí es. Colombia no está en un buen momento. Lo Colombia digo- está en el peor de los Yo lo momentos, di- Nacho, en el peor de los momentos. Y lo digo porque me impresionan mucho los políticos y inicié el programa hablando de eso. Ya aquí todos tienen su estatus. Yo soy paraco, yo soy disidente, yo soy guerrillero, yo soy... Y en última instancia todos son bacrinos. O sea, terminamos con un problema mayor en este país. Teníamos 7, 8 mil o 10 mil guerrilleros y ahora tenemos más de 25.000 delincuentes y todos también tienen la misma dinámica de la política, ¿sí o no? Yo soy guerrillero y si me voy, pues vengo para este grupcito y me voy para el otro y tal, y en última instancia se volvieron trabajadores de la delincuencia. Y parece ser que en este país no lo estamos entendiendo. ¿Por qué? No estamos entendiendo eso porque se nos cruzaron dos procesos, el proceso con los paramilitares y el proceso con la guerrilla. Los paramilitares terminamos enredados con unos cabecillas que terminan estando en los Estados Unidos, apretados y con congresistas como Iván Cepeda buscando que hablen en contra de unos dirigentes de Colombia. Y otros tantos en las zonas urbanas creando Bacri con el narcotráfico. Y en el tema del proceso de paz con la guerrilla es que la grave equivocación de Juan Manuel Santos es que no consideró hacer un pacto social con todos los colombianos, sino un pacto social al que se refiere Juan Jacobo Rousseau o Hobbes,
ese pacto social, ese acuerdo social, lo hizo solamente con unos pocos y la otra parte, que es la mitad, un poco más de la mitad, quedó inconforme porque ganaron con el no o ganamos con el no. Entonces, cuando usted no hace el pacto general, nacional, queda eso desbalanceado y tiene los enemigos de ese pequeño pacto que hizo. Yo le voy a decir una cosa, en el año 1991 que se hizo la Constitución, el pacto social quedó a medias. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo con la guerrilla y no hubo un sometimiento de Pablo Escobar y sus secuaces. Entonces dejamos una parte allá afuera y eso se complicó. Hay que hacer pactos, es obligatorio hacer pactos para poder congregar alrededor de los propósitos de la comunidad a todo el mundo. ¿Qué tiene la derecha que no tenga la izquierda? ¿O qué tiene la izquierda que no tenga la derecha? Hace poco los estaba escuchando yo a ustedes con Juan David Escobar, el profesor de AFIT, que es mi buen amigo, y él decía que no había una discusión verdadera entre la derecha y la izquierda. Sí, total, nos hizo la rayita aquí el hilito, aquí está esto, pero no existe nada. Pero déjeme decirle que yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy en parte de acuerdo, pero no totalmente de acuerdo. La derecha tiene un tema de institucionalidad y de protección institucional y económica que viene desde la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa y en el Parlamento decía, los que están al lado derecho a favor de este régimen, al lado derecho, y los que están en contra al lado izquierdo. Sobre eso, pues, los asuntos económicos, políticos y sociales se han convertido en la protección de la derecha, desde el punto de vista del Estado demoliberal, ¿cierto? Los de izquierda son antiestablecimiento algunos y otros que son fundamentalistas van contra todo aquello que sea establecimiento. Más sin embargo, hay que decir lo siguiente, son dos formas de ver un Estado dentro de su concepto económico, político y social. Entonces, digamos que lo que Colombia hoy por hoy está tratando de avanzar son dos líneas. Una de la izquierda, pongámoslo en esos términos, que es el cambio económico, político y social, y otro, el fortalecimiento o el recogimiento y protección del Estado demoliberal. Se activó la bodega, dice por aquí uno, porque está disparado esto. Aquí cuando traemos un invitado de derecha, nos acaban. Cuando traemos uno de izquierda, También. veníamos con una... También. También no, perdóneme, yo que me lo leo todos, la diferencia es considerable, muy particular. Eso, vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes y nuestro invitado. Y si por un lado llueve, por el otro no escampa, entonces que la jeva, esos le meten una infinidad de dinero. Y listo, ya la palabrita, pues aquí vamos de mermelada, aquí vamos de corrupción, después vamos ya a, ¿cómo es que se llaman? Los carteles. El cartel, todo el cartel esto. de las coimas, de la plata por debajo, de los contratistas, etc. Vea, yo sé, pues no sé, diría yo que yo sabría usted qué me va a contestar. Y lo que han dicho muchos, lo que mal empieza, mal termina. Pero entonces estas JEP, ¿qué, Germán? Entonces esto se volvió un festín para todo el que quiera ganar plata. Pues Nacho, mire, lo que está pasando, acuérdese que el secretario de la JEP renunció, porque había unas inconsistencias ahí, como unas, digamos que como que no se entendió con los otros porque estaba pidiendo un estudio para un tema de un software que se podía, o sea, un análisis de datos y cruce de información que se podía conseguir con las entidades que existen actualmente, pero él insistía en esto y de ahí se va desglosando todo lo del tema, Juan Fernando, de los escándalos de contratos, el tema de la corrupción en quién era que manejaba las coimas, que pedía coimas, es decir, mucha corrupción alrededor del tema de la JEP por un lado y también el tema de los dineros de los proyectos para el posconflicto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Realmente qué fue lo que pasó? ¿Está en malas manos este tema del posconflicto, Juan Fernando? Germán, y para todos los que nos ven y escuchan, es que, y no le voy a responder lo que mal empieza, mal termina, solo que hay un descuido permanente del gobierno en lo que denominan el posconflicto, que no lo hay. Posconflicto no hay, arranquemos por ahí, porque es que el posconflicto es un buen desarme, una buena reinserción, un buen perdón, una buena capacidad del Estado para resolver
la situación de los que se están devolviendo del monte para reivindicar sus propios derechos o los ajenos, como lo decían los guerrilleros. Entonces, como no lo hay, todo se volvió un festín. Entonces, vamos a partir de dos cosas. Una cosa es la JEP y otra cosa son los fondos. Empecemos por la JEP, 4.5 millones de dólares entregados a la JEP con un descuido absoluto. Un secretario general ejecutivo que deja al garete todo el funcionamiento, el local, los escritorios, los computadores, el aire con todo, absolutamente todo, al garete. El Contralor General de la Nación le pide cuentas y él prefiere renunciar que dar las cuentas. Entonces, sobre la JEP, además que es una JEP que no está funcionando, no hay nadie. Yo conozco la presidente de la JEP que aparece en un noticiero nacional, pero no funciona para nada la JEP. Tanto que no hemos podido resolver si el señor Santrich va a la ordinaria o la JEP, porque la pregunta es, ¿a cuál JEP? Si JEP no hay. Entonces, un dinero en la JEP embolatado y un secretario que no le responde las solicitudes que hace el Contralor General de la Nación, entonces quiere decir que la situación está más grave que grave, porque son 4.5 millones de dólares ahí que están embolatados. Ese es un punto. Lo otro es el gran fondo para Colombia la gran Sostenible. paz. ¿Perdón? Fondo Colombia Sostenible. Ese es un subfondo del fondo grueso. Hay varios fondos. Sí. Exacto. Entonces, el fondo grueso es el gran fondo para la paz. Ese gran fondo para la paz tiene 4 fondos. El fondo sostenible, el fondo de la ONU, el fondo del Banco Mundial, y sí. el fondo de la Comunidad Europea. ¿Cuál es el que tiene problemas? La dirección del gran fondo por la paz, que ese es el de la señora Gloria Ospina, que termina otorgándole a su novio 1.340 millones de pesos para un sistema de integración del posconflicto, de información de integración del posconflicto. Pero también la salida de Marcela Huertas, consideran los embajadores o los países que han entregado el dinero, que son 210 millones de dólares, considera que es una mala salida porque le pidieron la explicación al presidente Santos del por qué la salida. Y el silencio del gobierno, como casi siempre, termina creando un inconveniente innecesario allí. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que hay unos intermediarios que teniendo información privilegiada, y le voy a decir de dónde es el privilegio que tienen, de consejeros de presidencia algunos y de esos fondos otros, para la contratación de temas agropecuarios, piscicultura e infraestructura, ¿cierto? Y esos intermediarios llaman a los alcaldes y les proponen gestionar la utilidad es del 20 al 30% que tienen que entregarle a esos intermediarios. Porque además, pues, esa cadena es el intermediario, alcalde y la persona que está en los fondos y el gobierno. Los países que dan el dinero solicitan, en virtud de todo ese andamiaje que se estaba planteando ahí, una reunión extraordinaria con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda no queda bien parado y ellos solicitan rápidamente el cuidado y el esmero sobre eso y ponen una veeduría. Tenemos un problema y son las interventorías. Las interventorías de esto no dan información de nada y cobran, como dicen las abuelitas, un furgo de plata. Que hace parte también del juego del descalabro financiero de los 210 millones de dólares. Juan Fernando, ¿quién se da cuenta de eso que estaba pasando? O sea, ¿es a nivel internacional o se dieron cuenta desde aquí? No, como siempre. Lo de Santrich, la DEA. Sí. Lo de Odebrecht, Estados Unidos. Es que a eso va mi pregunta. Y esto también los países que han... países donantes. Y entonces aquí nadie y la Fiscalía General, déjeme decirle una cosa sobre esto, Lina. La Fiscalía grabó 2.000 horas. Porque casualmente se pegó
de otra investigación y empezó, cuando están interceptando teléfonos, ellos saben si hay otra interceptación allí y se dieron cuenta de otra interceptación, como le pasó con Santrich. Mejor dicho, A Santrich no lo estaban investigando, sí, de pura- no lo estaban llevando en el oído, pero se dieron cuenta que en una interceptación hablaban de Santrich, y tan se cruzaron ahí. Y bueno, ya lo que pasó, pasó. Entonces la Fiscalía, con 2.000 audios, empezó a indagar qué estaba sucediendo con ese dinero. Pero la ministra de Relaciones Exteriores fue bastante torpe, porque sintiendo lo que se estaba dejando venir, manifestó ante 18 embajadores y delegados de países extranjeros que habían aportado platica. Es que no solamente Suecia, Suiza y Noruega dieron plata, ahí dieron otros plata. Dijo que ella certificaba que esos dineros iban a estar invertidos, muy bien invertidos, y que no tenían por qué preocuparse. Y a los 2 días, el fiscal general de la Nación le salió con el bombazo, bueno, que ya todos conocemos, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Sucedió que la salida de Marcela Huertas causó un inconveniente y la acusación sobre el dinero otorgado al novio, un apellido Jiménez, no recuerdo el nombre, de la señora del Gran Fondo por la Paz de Colombia, causó mucho malestar y el presidente llamó al embajador de Noruega a explicarle, y ahí es donde el presidente sale en un evento y dice que se ha comunicado con los embajadores y que están claros que no hay una sola dosis de corrupción en ese tema. Pero ya estaba el problema hecho y calculado y todo estaba ya muy complicado. Iván Cifuentes. Iván Cifuentes, exacto. Estaba tan complicado que el propio Álape de la guerrilla dijo que ellos querían hacer interventoría. Hágame el favor. ¿Cómo estaría de complicado eso? ¿Cómo estaría de complicado? Juan, usted Nacho, es que eso no te lo puedo creer, ¿cierto? No, es que yo usted me sigo- permite una contestacióncita simplemente Claro que sí. para los televidentes. ¿Quién lo invitó a usted al programa hoy? Usted, Germán. Yo lo invité, ¿cierto? Sí. Para que quede claro. No, solo quería me aclarar eso. quedo sorprendido. O sea, ¿hasta cuándo este festival, por Dios? O sea, es que es mucho dinero. Son Y ahí mismo 126 caemos. billones O sea, ¿en qué de este estamos fondo? en este país? Usted me va a responder a continuación porque pues, es que el trasfondo aquí ya es otra cosa más complicada y es lo que venimos diciendo en esta mesa de trabajo. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes, pero yo quiero mostrarles 2 imágenes, a ver si me las ponen desde el máster. Por favor, yo les quiero mostrar lo siguiente, a ver si me las quiere mostrar antes de irme, porque es que seguimos mal por todos los lados. Vea, esto me parece una maravilla. Los buses son de la ruta de Sabaneta que pasan por Envigado. Entonces, se van metiendo por entre las bahías para evitar los semáforos y los tacos. Eso es lo que hacemos, cómo nos saltamos la ley, cómo nos saltamos todo y cómo nos... Sí. Ahora miren, a continuación tengo otras imágenes que me mandan muy amablemente muchos televidentes. ¿En qué estamos parados? Esto es en Laureles, en las entradas de las casas. Miren, ¿en qué estamos, por Dios, en este país? Estamos en una descomposición donde dice prohibido parquear. Parqueamos, ¿sí o no? Es impresionante en lo que estamos, en las aceras, en todas partes. No, Nacho, una ya está bien. descomposición, Duber, mire todo esto. Qué tristeza, hombre, en lo que estamos, por Dios. Y así me llegan cantidades de imágenes de ustedes, los amigos televidentes y todos los que nos escuchan. No sé para dónde vamos, ya volvemos. Bueno, continuamos en Nos Cogió la Noche, hablando de ese tema que a todos ustedes les gusta. No vemos la hora que empiece el Mundial y que pase lo que tenga que pasar rápidamente en las próximas elecciones. Juan Fernando Jaramillo es nuestro invitado, abogado especialista en análisis político y de Estado. Sáqueme de una duda. Parece ser que estas elecciones fueran entre las FARC y Uribe. No entre Petro, Vargas Lleras, Duque.
Duque pues, ha ido cogiendo marca, una persona inteligente. Petro también tiene lo que usted dice, es un muy buen candidato, la está haciendo. ¿Por qué estamos cayendo en eso? O eso es parte de la famosa política dinámica. Entonces aquí no es, o sea, es que Duque ya es paramilitar, ya le dicen que es del clan de las motosierras, que bueno, eso le han dicho porque aquí pues paramilitares, motosierra, guerrilla, oleoducto, pues, todo ese enredo en el que estamos tan pendejos. Ignacio, lo que pasa es que todavía no hemos pasado la página del tema de la guerrilla, el acuerdo, La Habana, los que votamos por el no, etcétera, etcétera. Eso no ha pasado. Todo el mundo dijo aquí y yo me di la pela en un seminario en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cuál es el tema que va a poner la agenda de los candidatos? El acuerdo y los que votaron por el no. Otros decían que lo que es la corrupción. No. Es que todavía, como no hay un pacto nacional sobre esto, no hay un pacto social sobre esto, porque hay gente que quedó por fuera, hay gente que quedó muy, muy aporreada, porque cuando un presidente se roba la democracia, entonces eso queda mal parado, eso queda chilingueando. Entonces eso sigue avanzando ahí, sigue avanzando que todavía se le exige a las FARC que debe pasar, primero para llegar al Congreso, debe pasar por la justicia, al menos por la justicia. Y esto fue entregado gratuitamente. El dinero para las FARC el día de elecciones fueron 7.000 millones de pesos, donde el viernes sacaron 5.000 millones de pesos. En efectivo. Y a los partidos no les pudieron entregar la plata para ejecutar. O sea, hay muchas gabelas, hay muchas. Esto que está pasando, digamos, lo de la cocaína, ahora estas platas que también está metido un pariente del que yo no sé qué es. O sea, todo esto está oxigenando o avivando todo este fuego. Y termina siendo todo culpa de Santos, entonces. Lo que pasa es que esto es un gobierno descuidado que tiene todo al garete, hombre. Es que uno no puede ser estadista si tiene todo al garete. Uno no puede ser gobernante si pone todo el garete y solo al servicio de una causa que es recoja de los 8.000, porque inicialmente eran 18.000, terminamos en 8.000 y ahora estamos en 1.000. Y esos 1.000 están en Bogotá. Ese es el posconflicto, estás en Bogotá, no están en los campos, porque en los campos ya no hay nadie. No hay nadie, todo el mundo se fue. Este señor Marlon Marín, al que estaba al lado del señor Santrich, que no es ciego, ve por un ojo, él ve por un ojo, y que es el sobrino de Iván Márquez. Entonces, el mayor enganche de la contratación con los alcaldes y los que están dentro del gobierno nacional sobre estos fondos que dieron Noruega, Suecia y Suiza es Marlon Marín, sobrino del señor Iván Márquez, y es el que estaba al lado cuando la DEA le metió la mano a Santrich. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué paz se está hablando? Porque esa no es la paz para los colombianos. Puede ser la paz para unos cuantos que están en Bogotá tratando de meterse al Congreso, pero no para la gente, ni incluso la guerrilla, porque los guerrilleros se fueron muchos de esas zonas campamentarias. ¿Por qué? Porque el gobierno, Yasmín y yo estábamos hablando off the record cuando fuimos a comerciales, es que el gobierno ni siquiera le cumplió a la FARC, ni siquiera. Entonces, hablar de posconflicto no es posible en Colombia. Y es precisamente con esa posición, o sea, que ellos manifiestan, o la mayoría cuando salen a la voz pública, los guerrilleros manifiestan que ellos no tienen como la manera o la garantía de entregarle más al Estado o al gobierno porque el gobierno no les ha cumplido. Esa es la premisa principal de ellos para, mejor dicho, limpiarse y decir que volvemos al conflicto. Pero ¿qué le ha entregado la guerrilla al Estado colombiano? Yo diría lo más importante, y me estoy poniendo de defensor, al menos sabemos dónde están. Pero es que ya no están. Estaban, Nacho. Pero ya no están. No, pero ¿por qué cogieron a Santrich? Porque, o sea, por eso le digo. Los jefes. Pero es que son los jefes los que están en el posconflicto. Por eso, es que los otros son delincuentes que están recibiendo un salario porque les pagan para ir a combatir. Ni siquiera la guerrillerada no está comprando un país. Pero la guerrillerada en muchos casos son subordinados. Los delincuentes son los jefes. Por eso, y los delincuentes sabemos, o sea, darle esta visibilidad a estos señores y tenerlos visibles no es importante para el país. No, no es importante. Es que cómo va a ser importante que un tipo como Santrich haga lo que está haciendo. Eso no es lógico. ¿Cómo es posible que esto es una... Mire, yo le voy a decir... La pregunta, ¿no es peor lo que pasó con este delincuente pillo que mató a estos 3 periodistas
Ese Atarbán, porque no Sí, se es merece verdad, más, claro. allá metido en el monte haciendo todo este daño. Y no lo Por eso, tenían en el radar. pudieron ¿no? coger a Pero Santrich mire. porque estaba ahí, visible. Claro, sí, lo Si que no digo. si hubiera estado en el monte, se les No, vuela. pero Pero eso es hilar muy delgado, porque eso no, es un No. Estado. Un No, Estado no no. está para tener a su lado el bandido venga, yo lo capturo si usted va a hacer algo. No, el Estado está para perseguir al bandido, Sí, por aunque eso, no pero, esté presente. Pero usted sabe Y que en el pero monte discúlpeme, Germán. no es fácil de ubicar a esos personajes, se camuflan, se meten, se esconden, se van para Venezuela, para Ecuador. Digo yo que están ahí visibles, o sea, yo estoy de acuerdo con Nacho, lo que dice es, el tipo estaba ahí, y si va a ir más, ahí está, y los demás que vayan a coger, ahí están. Y es que el Estado colombiano fue el responsable de la captura de Santrich. Fue la DEA, Germán. Fue la El DEA. CTI, el Esto CTI. no lo descubrió la Fiscalía colombiana, ni el gobierno colombiano. No, Esto yo fue no la estoy DEA. hablando del gobierno, estoy hablando de lo que dice Nacho, es que esos señores están ahí, o sea, ellos no se fueron. Están ahí, para- pero Pero sin yo considero vigilancia. que es más riesgoso tener la guerrillerada, porque finalmente son los que reciben órdenes, los que detonan los cilindros, los que se toman los pueblos, los que asesinan gente, Nacho. Sube. Pero mire. Eso era otrora. Sí, decía mi eso abuelita. fue en No, otro No, 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 momento. no, de el las negocio disidencias. cambió es a cuidar los cultivos de narcotráfico. Sí, así Eso es que son pillos, o sea, hay guerrillerada, no existe, una cantidad de delincuentes cuidando las rentas del narcotráfico. No, hay los que manejan su filosofía, son ¿cuántos señores? 60. Sí. 60, el resto yo no Hablan creo- más o ay, no hay menos más. de La Sí, cuestión, Nacho, es que se venden al mejor postor. Entonces, Eso claro, es. ya ellos ya no les están pagando. Entonces, vámonos para el Clan del Golfo, vámonos para el ELN o montemos el chuzo de nosotros, porque resulta también más Bueno, rentable. y a todas estas, este discurso tan largo del Centro Democrático sobre el proceso de paz, proceso mal hecho, etcétera, etcétera, todo lo que está ocurriendo, ¿en qué está afectando el discurso de Petro? ¿O Petro se ha enajenado de ese discurso y se ha hecho a un lado? No, Petro, que ha sido un favorecido de Santos, en virtud de lo que hizo Santos en la segunda vuelta para que le bajaran la sanción que le tenía el ex procurador general de la Nación en ese momento, ha sido un favorecido, pero lo que pasa es que Petro es un hombre, como lo dijimos al principio, es un hombre elocuente que tiene el sofisma como su distractor, pero está claro que ha calado, eso es imposible negarlo, ha calado en un sector de la sociedad colombiana y por eso, a mi manera de ver, Petro es el que va a segunda vuelta con Iván Duque. Si Iván Duque no gana la primera, el que va con Iván sería Petro. Aunque algunos quisieran empujar a la brava a Germán Vargas Lleras, que es lo que están tratando de hacer algunos medios. Y usted manifestó al principio del programa que Fajardo era muy buen comunicador. Sí, lo es. Si claro, es tan buen comunicador, ¿por qué está tan mal en las encuestas? porque es buen profesor de matemáticas. Y mal político. Mal político, un hombre poco preparado, no estudia, no es muy suficiente, considera que los demás están por debajo, no hace alianzas, o sea, no es un hombre cordial en la simpatía política y considera que él está por encima de muchos y la política es muy compleja como para pensar que aquí hay un dios político que va a salvar a Colombia. ¿Qué tan autónomo puede ser Duque si gana la presidencia? No, al 100, porque lo otro es que tan autónomo puede ser Petro de Maduro, o qué tan autónomo puede ser Vargas de Santos, o qué tan autónomo puede ser el doctor Sergio Fajardo de unos amigos empresarios. En la Pues- escena, en lo que estamos ahora, ¿quién le convendría más al país? Porque unos hablan de una cosa, el otro lo otro, unos defienden, otros, ¿quién le convendría más al país? Yo creo que... ¿Usted ya que lo puso entre la espada y la pared de una vez? No, la espada en la pared no, es que yo soy un convencido del Estado liberal democrático y el que está en esa defensa es Iván Duque, pero tampoco puedo desconocer que Sergio Fajardo es un hombre que está en el centro derecha, que no va a ser un peligro para el pueblo colombiano, para modificar la estructura económica, política y social de este país. Pero no es acucioso, no estudia, usted lo Usted acaba dice de que decir, es muy entonces buen no convendría. matemático, pero no más. Pero usted me está preguntando que quién es riesgoso para el país. Le estoy diciendo que Sergio Fajardo no es riesgoso. No es riesgoso, ¿por qué? Porque el riesgo está en si va a modificar o no el sistema político, económico y social del país. Juan, al mismo gobierno le interesa o le está interesando desde hace rato tener en este momento al país tan polarizado.
es que la polarización no es mala, Lina, no es mala. Pero la están haciendo ver como mala. No, es que eso hace parte de la situación política, eso es estratégica, está dentro de la estrategia, eso no es malo, es que poner un punto aquí y el otro pone un punto allá y desarrollar esos puntos, eso no es malo. Lo que pasa es que todo el mundo pensó que podía haber una tercería y tercería no hay. ¿Por qué? Porque estamos polarizados. Entonces, cuando hay polarización no hay terceros. ¿A usted le parece que Petro nos sacó de la agenda? Y le digo eso porque es que llevamos toda la vida una agenda que era en última instancia las FARC, quien colocaba presidente. Ahora ya las FARC está como algo residual y ya lo que está marcando es Petro. ¿Petro nos sacó de esta agenda o eso no es verdad? No, eso no es verdad. Petro sacó de la agenda a Germán Vargas y a Humberto de la Calle y a Sergio Fajardo. ¿Por qué? Porque se convirtió en la polarización de Duque. Buscó el enemigo al otro lado y no se quedó peleando con los segundos, terceros y cuartos. No, él se puso a jugar con el que verdaderamente estaba subiendo en las encuestas. Porque uno no se puede poner a pelear con el cuarto, con el quinto, eso no es lógico en la política. Entonces, ¿qué hizo? Poner una ficha ideológica para confrontar con el que está en contra de su ficha ideológica. Entonces y Duque también entendió el juego y los dos lo entendieron y ahí van, primero, segundo. Pero yo le pregunto eso por una razón muy sencilla, y vuelve y juega. Es que Petro era guerrillero. Sí, claro. Eso no se le puede negar. Y él fue guerrillero, estuvo en armas, estuvo alzado en armas. Entonces, ¿cómo si no sacó entonces de él? No, porque la función de Petro es cambiar el sistema económico. Y al cambiar el sistema económico, es que uno hablar de subsidios hasta para montarse o para comprar un cono sí es muy fácil. Pero vaya pues, diga la fuente de dónde va a sacar usted esos subsidios. Recursos. Que es lo que ahora, cambiar el petróleo y el carbón por aguacates, eso también es muy fácil decirlo. Pero diga cómo resuelve los 70 billones de pesos que da anualmente el carbón y el petróleo sobre el aguacate. Pero, por ejemplo, en el caso, pues es muy claro el ejemplo que usted pone, porque dar subsidios por todo es muy difícil, pero de ciertas maneras uno se encuentra con unas propuestas como las de Germán Vargas Lleras, en las que manifiesta que les va a subsidiar también ese tiempo de maternidad a las personas o a las mujeres que no están contratadas por empresas, o sea, las que son trabajadoras independientes o que ni siquiera tienen trabajo. Imagínense de qué manera podría sacar él un subsidio como eso. Y segundo, si la FAO tiene a Colombia como uno de los países garantes para mejorar el agro de toda Latinoamérica de cierta manera, ¿cómo no creerle a eso si la FAO sí lo ve en Colombia? Lo que pasa es que uno encuentra como analista político y pues uno que tiene estudios de estudios políticos, uno entiende que un sustento de esta campaña que tiene Germán Vargas es un sustento apegado a la continuidad que viene, ¿cierto? Porque él fue 7 años, estuvo ahí, entonces dice, voy a seguir en una línea, pero todavía uno mira y vislumbra esa propuesta sin la fuente. Es que sin fuente no hay forma, sin fuente no hay forma de decirle a un ciudadano, yo voy a hacer esto, porque le va a decir, bueno, y dígame la fuente. Si no hay fuente, no hay forma. Entonces, Germán Vargas plantea un escenario de continuismo porque es lo que sabe de 7 años de vigencia al lado de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Petro es un hombre que lleva a cabo el ejercicio y la maqueta del modelo económico venezolano, porque eso no lo digo yo, eso lo dijo Chávez. Mi alter ego en este tema económico en Venezuela se llama Petro, o se llamaba Petro, pues. Y el tema de Duque es el tema de la economía, de protección económica, de la protección de lo social, de lo político, en lo que está el Estado liberal y el Estado democrático. Ahí se juega. Pero ¿dónde está el juego? Aquí, y las cartas puestas. Germán Vargas, a mi manera de ver, no va a la segunda, a mi manera de ver. ¿Por qué? Porque la gente lo ha catalogado ya el hombre de Juan Manuel Santos. ¿Y dónde están las orillas? Hombre, las orillas están en Petro y en Duque. Un sistema económico acá y otro sistema económico acá. Porque no hay una tercería que la gente creyó que había, con Fajardo que creyó que había, pero se desinfló Fajardo por las razones pues que ya todos conocemos, y Humberto de la Calle
pues también por las razones que todos conocemos. Una breve pausa, pero ustedes me van a dar una muy breve, por favor, José. Nacho, una muy breve. Le cuento que se entregaron datos de ocupación hotelera al mes de febrero en el país. Subió al 54%, veníamos del 51% en febrero del año 2017. Bueno, cortica. ojalá sigamos creciendo en turismo. Bueno, Nacho, le cuento que el alcalde de Medellín se pronunció frente al tema del edificio Bernavento. Recuerden que es el que está ubicado en la Loma de los Bernal. Y él mencionaba que al parecer lo que se puede hacer con este edificio y lo que han dicho diferentes consultores expertos en el tema es implosionar el edificio porque ya no se le ve como que realmente se pueda solucionar ese problema. Nosotros ahorita discutíamos, es de pronto en esa implosión que puedan pasar con los edificios aledaños, es algo que se está analizando, se están adelantando los estudios con la Universidad de los Andes para poder determinar si realmente se implosiona o no. ¿Pero ese es el tema? ¿O el tema es quién le va a responder por los apartamentos a los dueños? Ay, Nacho, a mí eso me deja como muy triste porque uno se pregunta qué va a pasar con los apartamentos que yo no sabía, y era un dato que nos entregaban hoy, es que quienes estaban pagando para solucionar el problema del edificio eran los mismos propietarios del edificio. Muy bien. Que no tienen seguro ni ellos ni el edificio que está adelante, que es el Bernalejas. Entonces son dos edificios que diría uno que están en riesgo. Hay que saber de pronto qué tipo de tecnología, como usted mencionaba, se va a utilizar para poder realizar la implosión. Esa es lo que usted me da, pero la pregunta mía es, ¿y el constructor existe? ¿Fue una empresa que hizo este edificio y se fue y desapareció? Nacho, yo preguntaba hoy qué iba a pasar ahí, me decían eso fue un negocio de terceros donde la administración municipal prácticamente no puede hacer nada, sí, no, y no se tenían unos seguros, al no tenerse unos seguros ya se corre un riesgo Pues bastante en grande. edificios asociativos que contratábamos, hagan el edificio y después perdimos la plata porque no hay quien responda. Sí, Nacho, y le cae a uno la pregunta también porque se imagina uno en un edificio que tiene 10 años o menos de 10 años, que hay gente que sacó el apartamento con créditos de la banca y supone uno que deben tener seguros. Esos seguros entonces no cubren nada. Pues se hacen los de la vista gorda. Yo mañana quiero averiguar un dato porque tengo entendido que por ley hay unas garantías de 10 años, de 15 años, no sé cuánto es. Mañana lo vamos a averiguar. Averiguamos ese dato porque es importante. El constructor, yo creo que debe estar pagando escondidijo a peso. Una muy breve, Germán. Nacho, Eliezer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura, capturado por el CTI por temas de corrupción. Se le relaciona con unas irregularidades en contratos que tienen que ver con la salud en su municipio, que están cercanos a los 5.000 millones de pesos. Junto a él fueron capturados otros funcionarios también de la alcaldía. Salud, 5.000 millones de pesos aproximadamente, temas de corrupción. Y no paramos. Ay, María. ¿Será, Germán, que algún día participamos o qué? No me hable de eso, que yo no voy con eso. No, jamás. Creo que medio Colombia está viendo eso. No, jamás. Tan impresionante. Una breve, por favor. Pues les cuento que la ex candidata presidencial Piedad Córdoba denunció a los directores de canales de televisión y de una universidad que organizaron debates presidenciales porque no la invitaron. Ella dice que se siente excluida y que para ella se ha cometido el delito de discriminación. La denuncia la interpuso contra Mabel López, gerente del canal regional Teleantioquia, Alejandro Santos, director de la revista Semana, Marcos Schwartz, director del diario El Heraldo, y Jesús Ferre Bayona, rector de la Universidad del Norte de Barranquilla. Según ella, entonces, insiste en que no es disculpa en que las encuestas las hayan favorecido menos, porque hubo uno, según ella, en que sí lo puso incluso por encima de otros candidatos. No especifica cuál encuesta, no especifica en qué fecha y tampoco sobre cuál candidato, pero la denuncia ya la interpuso. Vamos a ver qué pasa. Nacho, y están metiéndole hasta el sexo por ser mujer y hasta la raza, por ser de raza negra. Étnica. No sé qué libertad tienen los medios para invitar o no invitar. No sé si existe alguna ley. También tendremos que averiguar eso. Bueno, Nacho, le comento que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo manifiesta que la temporada de lluvia se va a llevar a cabo hasta los primeros días de junio, y manifiesta que en el momento hay un registro a nivel nacional de 12 víctimas, 1.067 familias afectadas, 113 eventos presentados por causas de lluvia en todo el país, afectando principalmente a los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Boyacá, a ambos Santanderes, Nariño y Valle del Cauca. Don Duber. Nacho, mire, como Felipe José Ladrón Guevara fue identificado el soldado profesional que en las últimas horas perdió la vida en un combate con el ELN en el municipio de Remedios.
El soldado alcanzó a ser remitido acá a la ciudad de Medellín, fue internado en el hospital Pablo Tobón Uribe, pero por la gravedad de las heridas falleció. Según el dictamen más reciente de medicina legal, él presentaba 5 impactos de bala y fue lo que le ocasionó la muerte. Después de la pausa, me contesta usted, por favor, cuál es el pecado capital de Duque. Ya volvemos. Yo le voy a contar, lo voy a invitar, Nacho, y a todos los de la mesa para que nos vamos a pasear rico. A 40 minutos de la ciudad de Medellín usted puede disfrutar de un maravilloso lugar y estoy hablando del Hotel Portón de Occidente. Es el mejor lugar para el descanso, la diversión de niños y grandes. Está en San Jerónimo, hay completas instalaciones y una gran zona húmeda, por eso hay que reservar ya y disfrutar de este lugar tranquilo porque todos lo merecemos. Marcando al 302-255-2737, hace su reservación. Síganos en nuestras redes sociales. Para todos nuestros amigos que escribieron cantidades, no sabemos si es de la bodega, de su casa. A mí ese cuento de la bodega nos genera... Estuvieron muy activos. Sí, me parece Sí, interesante. Al señor Petro lo hemos invitado cantidades de veces. Esta mañana en un comunicado que me hicieron a mí, me dicen, no, el señor Petro no quiere definitivamente estar en medios, prefiere la plaza pública. De hecho, está descartando salir en muchos medios, digamos, de cobertura nacional. Entonces, pues parece ser que no lo vamos a tener, parece que su estrategia es única y exclusivamente la plaza pública. ¿Por qué esa Sería un estrategia? error grande, porque ¿Por qué? los medios son más No masivos sé, que la plaza le estoy pública. diciendo lo que Quiere esta mañana... invertir su esa tiempo es la en las explicación que plazas. ellos dan. Sí, es la explicación. Pero venga, sí. yo también, hay que decir, Nacho, que hoy teníamos la posibilidad de tener a Iván Duque aquí, pero también hubo dificultades porque parece que la agenda no la pudieron mover o que tenían otras cosas, nos habían ofrecido. A mí me lo han ofrecido muchas veces para que se aterren. Sí. Me ofrecen mucho el candidato Duque, les decimos que les abrimos el programa y siempre nos cancelan de otros partidos también. Es decir, parece que aquí no quieren venir. Bueno, le preguntaba yo por el pecado capital, usted me dijo, no, ¿yo cómo vas a saber eso? Eso es muy difícil, el pecado capital, ya sabemos cuál es, ¿sí o no? ¿Será que por ser el elegido de Uribe, que entre otras yo tampoco lo veo como el elegido de Uribe, porque para eso se salió a hacer una consulta que tranquilamente pudo haber ganado Marta Lucía, sí. si los conservadores fueran un partido organizado y coherente en este país, pero se han ido desapareciendo? ¿Será que ese es un gran pecado? O sea, es que hay veces uno lo que ve y lo que escucha aquí es, nadie habla de Duque, todo el mundo está hablando como en cuerpo ajeno, todo lo que dicen es como si fuera Álvaro Uribe. Y uno de sus pecados o sus beneficios es que por más que le escarben, no le van a encontrar nada a Duque porque este señor no ha participado pues básicamente en muchas cosas. Hombre, yo he seguido a todos los candidatos presidenciales. Los he seguido, los he mirado, los he escuchado, los leo. Pero en el caso específico de Iván Duque, yo he visto que en varias ocasiones se le ha salido, digamos, de la línea al presidente Uribe. Cuando Uribe arranca a dar unas peleas, entonces él hace mutis por el foro para no incrustarse en una pelea que no es de él, sino de Uribe. Ay, hombre, uno tiene que entender los candidatos. Yo le hago una pregunta a todos los que nos ven y a la mesa. Todo lo que haga de acá en adelante y hasta el 27 de mayo, Germán Vargas Lleras, es porque Juan Manuel Santos lo dijo. Porque es el candidato de Juan Manuel Santos, ¿o no? Pues, ¿o no? Pues es que Yo, a Santos la verdad, a no lo Santos le han relacioné puesto con como- él le han directamente. puesto como 3 a Santos. Sí. Hasta Pero Santos le hasta dijo Humberto al la Si usted Calle. tiene a su Pero ministro, cometí un error, sí. si usted tiene a su ministro y a su vicepresidente ahí en juego, esos son los de él. Pues decir lo contrario es una absoluta ingenuidad. Es como decir que no es de Cambio Radical. Exacto, No, mire es que como Santos- decir que Entonces echa no es esa candidato de Cambio Radical. Santos le dijo al Entonces, partido de la échale- U que votaran por Vargas Lleras. Pero lo decían Exacto. también que era Humberto de la Calle, que porque había sido el negociador el con Lo los que pasa padres. es que hay cosas que se mueven en el camino, Germán. Si usted no le despega el globo, sino que el globo se queda afincado en esa tierra, Humberto de la Tiramos Calle otro. no iba a subir, y eso lo supo Juan Manuel Santos. Pero Germán Vargas le empezó a subir, pero le sigue aún ganando Sergio Fajardo a Germán Vargas. Entonces ahí se va a quedar, a mi manera de ver, y por eso a mí esos pecados capitales
y qué le puede caer o no a un candidato es, que muy difícil. yo Maduro, lo que hable el señor Petro es todo lo que dice Maduro. Pero entonces uno ve, y veo muchos medios, ustedes ven Daniel Coronel, María Jimena Duzán, y todos enfilados buscando a ver por dónde le sacan todos los trapos a Álvaro Uribe. Pero en última instancia eso es para tratar de contaminar a Duque, o es porque en el imaginario de la gente todo el mundo dice, no es Duque, es Uribe. ¿Usted qué hace? Y usted le baja mucho la caña a Germán Vargas, pero Germán Vargas tiene la mayoría de la clase política en sus filas. Tiene la U, tiene Cambio Radical, o sea, él tiene... Maquinaria, 4 millones de votos para la primera vuelta. Pero una cosa, aquí hubo un medio radial nacional que hizo un estudio, voy a ser sincero, inaudito en mi concepto, yo no lo había visto nunca, donde sumaba los votos de Congreso y votos presidenciales para decir que Germán Vargas pasaba la segunda vuelta, que eso era una definición y que eso ya estaba listo. Eso es una equivocación, grave equivocación. Pero como estamos en pie, o algunos están en pie de subirlo para bajar a Petro, entonces es válido eso, es válido para ellos. Le voy a decir algo. El tema de Germán Vargas Lleras o de Petro no se cruzan. Es que el Germán Vargas Lleras puede tener la U a Benedetti y a Roy. Dígame, ¿qué le pone Benedetti y Roy fuera de los 80 y otros 60 o 70? Pero más le quita que ponerle. Más le quita que ponerle. Pero Cambio Radical sí le pone mucho. Pues claro, pero es que eso los tiene, es que eso los tiene. Y es una maquinaria poderosa. Pero estarlo sumando, como él decía, de Senado y Cámara. La misma votación de Cambio Radical al Senado fue la de la Cámara. Fueron 2.200.000 votos. Y en el caso de la U pasó lo mismo. El 1.800.000 votos del Senado son prácticamente el 1.800.000 votos de la Cámara. O sea, uno dice, tiene 4 millones de votos. Eso no se suma así, eso no se suma. Le voy a decir una cosa. Las bases de la U están con Álvaro Uribe Vélez. Y siempre lo han estado. Además, porque el que funda el partido es Álvaro Uribe Vélez. Y el que era dueño del partido es Álvaro Uribe Vélez. Y quien propone primero liquidar al partido de la U son las bases del partido en virtud de lo que pasó con Roy Barrera y Armando Benedetti. De tal suerte que eso no se suma así. Eso no se suma así. Usted y yo concluimos ahora una cosa. El que más difícil la tiene para gobernar va a ser Petro. Pero por una razón muy sencilla. Primero, el Congreso no está. El Congreso no está y la plata tampoco va a estar. Segundo, está prometiendo tanto asistencialismo y el próximo gobierno va a tocar ajustarse. Nacho, no tiene Congreso, pero ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y quién la aprueba? Y puede voltear eso. ¿Y quién la aprueba? Pues, ¿y quién la hace? ¿Cómo fue la Asamblea del 91? No fue un movimiento estudiantil. Y los estudiantes están con él. No, todos están con él. Pues a un porcentaje. Yo no creo y aparte de eso, los recursos económicos, ¿de dónde los va a sacar? Yo no creo que sea posible una constituyente. El próximo presidente de este país la tiene bien difícil, un país muy complicado, con un posconflicto que no sabemos si existe o no existe, unas finanzas absolutamente enredadas, unos trabajos de Odebrecht sin terminar y una cantidad de obras y de plata que, mejor dicho, un país desgastado económicamente por ambos lados. Digo por ambos lados, por todos los lados, no, pero lo digo por ambos lados porque se especula que llegarán a la segunda vuelta Duque y Petro. Ambos la tienen bien complicada en el próximo gobierno, porque el próximo gobierno casi que es de reconstruir toda esa cantidad de agencias y de austeridad. O sea, como que gastar platica no creo que vamos a tener en los próximos 4 años. Muchas gracias por haberme acompañado. A ustedes. Lo felicito, me tuvo usted la audiencia aquí, ahí pegadita, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Vamos con información de Germán Mendoza. Muy buenas noches, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Soy Germán Mendoza y aquí está toda la información. Mucha atención, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, considera la implosión como la mejor opción para demoler el edificio Bernavento en la Loma de los Bernal. Esto por fallas estructurales. Dice el alcalde, sin embargo, que hay que esperar los estudios que realice la Universidad de los Andes. El alcalde de Medellín manifestó que la mejor solución que se ha visto hasta el momento con el edificio Bernavento ubicado en la Loma de los Bernal es implosionar. Hay unos conceptos
tanto de los consultores del edificio Bernavento, donde los propios propietarios estaban pagando la repotenciación, que dice prácticamente que es inviable continuar con la repotenciación y que hay riesgo de colapso. Y ahí es donde la tesis más fuerte en este momento y la solución real para este problema sería la implosión de este edificio controlada para evitar riesgos de vida de personas y también de las infraestructuras vecinas y que más personas no pierdan sus patrimonios. Asegura Federico Gutiérrez que ya la Universidad de los Andes está estudiando el caso. Y para mí debe ser la mejor, porque lo que hay que hacer es espantar de una vez por todas ese riesgo y ese fantasma que amenaza también a las edificaciones vecinas. Y ahí es donde le vamos a poder decir a las familias y a la ciudad cómo va a surtir el proceso. Lo primero era tomar la decisión, por dura que fuera, a esa hora, altas horas de la noche, justamente el jueves, que nos fuimos para allá personalmente a acompañar a las familias, a dar las explicaciones del porqué de un edificio privado. Estamos hablando que fue construido entre 2008, 2009 y que por supuesto hoy está generando estos problemas a la ciudadanía. Cerca de 101 personas de un edificio vecino y de un hogar geriátrico fueron desalojados la semana pasada. Por bailar con otro hombre fue asesinada una mujer en el barrio Villahermosa de Medellín. El agresor fue su propio esposo, quien además le causó graves heridas al hombre que bailó con su esposa. Como Diana Marcela Ramírez fue identificada la mujer que en las últimas horas fue asesinada por su compañero sentimental en el barrio Villahermosa de Medellín, cuando departía con este en un establecimiento comercial. O sea, no, pues a ella pues que conocía, muy dolido por eso, a ese man que pague todo, ojalá lo cojan y paga todo lo que hizo con ella, porque eso no se hace. ¿Cómo le va a hacer eso a esa pelada? En este mismo hecho resultó herido un joven de 23 años, quien también presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial. El agresor fue ya identificado por la Policía Nacional, se trata de su compañero sentimental. En las últimas horas esta persona se entrega a la Policía del Cuadrante y está siendo trasladado a la Fiscalía para su respectiva judicialización. Las primeras versiones lograron establecer que la víctima se encontraba en una discoteca del sector cuando fue agredida por su compañero sentimental. La persona lesionada, quien no la conocía previamente a la víctima, intentó defenderla, pero fue lesionado por varios compañeros del victimario. 3 personas resultaron heridas en un atentado cometido por la banda delincuencial Los Chivos en el sector de La Esperanza, en el corregimiento de Altavista, en la ciudad de Medellín. Entre los heridos aparece una mujer en estado de embarazo. 3 personas heridas es el saldo que deja un nuevo ataque sicarial en el sector de La Esperanza del corregimiento de Altavista. Según las autoridades, estas personas se encontraban departiendo en vía pública cuando fueron atacadas a bala por integrantes de la banda delincuencial Los Chivos. Entre los heridos se encuentra una mujer en estado de gestación. Fue atendida y está fuera de peligro. Estamos igualmente estableciendo quién fue el autor de este hecho. Según el comandante de la Policía Metropolitana, ya tienen en su poder importante material probatorio que señalaría al responsable de este nuevo ataque. Al parecer se trataría de una persona que nosotros en la semana anterior la habíamos capturado igualmente con un porte ilegal. Estamos verificando si se trata de la misma persona para igualmente solicitar la respectiva orden de captura. Las autoridades continúan en alerta máxima, pues los homicidios en este corregimiento de la ciudad han aumentado en un 300%. De 3 homicidios en 2017 se pasó a 12 en 2018. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Según datos entregados por la Fundación Forjando Futuros, en el país hay 25 empresas condenadas a devolver tierras y a suspender títulos de explotación y exploración minera. 6 de esas empresas son de Antioquia. 25 empresas han sido condenadas a devolver tierras en Colombia por los magistrados y jueces de restitución de tierras. En 135 sentencias, los jueces han ordenado compulsar las copias, ordenarle a la Fiscalía que investigue cómo fue el despojo en esos casos. Y además a un grupo de personas individualmente consideradas que sean investigadas. En 135 sentencias dieron esa orden los jueces.
solicitándole a la Fiscalía que los investigue. Esto pone de manifiesto nuevamente el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque el Congreso dijo que se debían presentar voluntariamente, pero lo que es evidente es que hubo una participación tanto de personas naturales como de personas jurídicas en el despojo y el abandono de tierras. La publicación incluye esas 135 sentencias donde damos los nombres de las empresas y de las personas naturales que deben ser investigadas por estar relacionadas con el despojo. Por lo menos 25 instituciones educativas de Medellín se encuentran en mal estado, aseguran algunos concejales de la ciudad. Los concejales dicen que el presupuesto para educación es muy poco y piden que este sea aumentado. Desde el Consejo de Medellín manifiestan la preocupación por el mal estado de cerca de 25 instituciones educativas. Y el gran llamado que yo le voy a hacer al secretario de Educación es colocarle obviamente entredicho la necesidad de intervenir, pero rápidamente y urgentemente, unos colegios como el Colegio La Milagrosa, como el Colegio La Asamblea Departamental, La Esperanza, el Colegio Quincomuna 12, que hay varios colegios que hay que intervenir. Entonces yo le hacía un llamado a unos 20, 25 colegios que ya estuve revisando la semana anterior y que urgentemente tendrá que ser intervenido obviamente por la Secretaría de Educación. Otra de las preocupaciones de los concejales proponentes al debate es la construcción de nuevas instituciones. Pero también recuerde que están los más de 600.000 millones de pesos aprobados en vigencias futuras entre la Nación y el municipio de Medellín para hacer 13 colegios nuevos que hasta ahora están en el titular de prensa, en la rueda de prensa, están ahí solamente. Es decir, todavía no veo un proceso licitatorio para decir que Medellín rápidamente va a contratar esos 13 colegios. Faltan 20 meses y las respuestas que nos dan de educación es: estamos en diseños, estamos planeando, vamos a ejecutar. Queremos que estos últimos 20 meses nos respondan: estamos ejecutando, estamos haciendo. Aseguran los concejales que se debe invertir en infraestructura educativa si se quiere llegar a una jornada única, como lo plantea el gobierno nacional. El 20% de los contribuyentes de industria y comercio e impuesto predial no pagan a tiempo en Medellín. Sin embargo, a pesar de esto, el año pasado se recaudaron 1,2 billones de pesos, el 12% más que el año anterior a ese. Esto es un recaudo que viene incrementando año a año. Entre el 2016 y el 2017 se incrementó en un 12% el recaudo del impuesto de industria y comercio. Y esta cifra, desde el 2015 al 2017, hemos incrementado en esa renta del impuesto de industria y comercio 118.000 millones de pesos. Por eso que hoy le estamos incluso entregando al Consejo el proyecto de acuerdo del superávit, donde cerca del 80% de ese superávit es por el incremento en los ingresos que va teniendo el municipio de Medellín. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Un feliz lunes para todos y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos con los temas del fútbol local, empezando por los equipos antioqueños. Atlético Nacional ya se clasificó a los 8 y el Deportivo Independiente Medellín todavía en duda. El cuadro poderoso empató a domicilio contra la Alianza Petrolera, mientras que Atlético Nacional, con gol de Magnelli Torres, derrotó a las Águilas de Río Negro. Este fin de semana se disputó la fecha 15 de la Liga Colombiana, donde Independiente Medellín empató con Alianza Petrolera y Nacional venció por la mínima diferencia a Río Negro Águilas. De nada sirvieron los 2 goles que anotó Jairo Moreno para que el poderoso se trajera los 3 puntos del Daniel Villa Zapata, porque el local logró igualar las acciones con anotaciones de César y Pablo. Por otro lado, Atlético Nacional extendió su invicto en condición de local, al vencer a Río Negro Águilas con gol de Magnelli Torres, para dejar al Rey de Copas en el primer lugar de la tabla. Y vamos a repasar cómo le fue a los colombianos en el fútbol exterior este fin de semana. La peor presentación, la de Radamel Falcao García, pero no por lo de Radamel, que hizo autogol, pero su equipo cayó 6-1. Además, también repasamos cómo le fue a Santos Borré con el River, a Carlitos Vaca con el Villarreal y, por supuesto, al nuevo campeón de la Liga Holandesa, Santiago Arias. Este fin de semana fue para el olvido para Radamel Falcao García y su equipo. En un juego trascendental para continuar vivos en la liga, cayeron goleados 7-1 ante el Paris Saint-Germain, incluyendo un autogol del Tigre. Con este resultado, el conjunto parisino se coronó campeón de la liga francesa.
Pasando a un tema más agradable, Santos Borré vive su mejor momento futbolístico desde que salió a buscar suerte en el exterior. Gol y asistencia fue el aporte del colombiano para el triunfo del River Plate sobre Rosario Central 2-0 en la Liga Argentina. En España, Carlos Vaca anotó el segundo, con el que el Villarreal empató a 2 goles con el Sevilla en condición de visitante. Con este resultado, el submarino amarillo continúa sexto de la Liga Española, con 48 unidades. Y por último, Santiago Arias alzó su 5º título profesional, al coronarse campeón con el PSV Eindhoven a falta de 3 fechas. De esta manera, el conjunto holandés disputará la Liga de Campeones el próximo año. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.